gaueko ekitaldi honetara. El título de la charla de hoy es, bueno, como podéis ver aquí, Contra la justicia patriarcal, feminismo radical. Y bueno, yo creo que antes de empezar, igual una explicación a este cartel, que alguna igual no habéis entendido, que nos hemos animado. Bueno, pues hemos puesto a Julka, que no sé si la conocéis. Posiblemente alguna no la conozcáis, que no seréis tan frikis como muchas de la mesa, pero es una superheroína, pero que también es abogada, ¿no? La define como una abogada empoderada e idealista, dispuesta a luchar contra la justicia patriarcal, y nos parecía muy apropiado para el día de hoy, ¿no? Por tenerla así de inspiración un poco detrás. Bueno, pues la charla de hoy está organizada por la Mesa de Feminismo de Alternativa y la hemos organizado, bueno, pues pensando, ¿no?, en el mes de noviembre, un mes tan vinculado al 25 de noviembre, al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y también pues en el marco de que nos encontramos, bueno, a partir de ahora y los próximos meses celebrando nuestro 10º aniversario. Va a haber tres ponentes. Una venía, bueno, que Rocío venía desde Barcelona y ha tenido un problema con el vuelo, pero llegará a tiempo seguro para... Uy, qué susto. Llegará a tiempo para hacer su intervención. Cambiaremos el orden, pero bueno. Entonces, la idea es que cada una intervenga unos 25 minutos y que luego tengamos tiempo para que haya un debate, ¿no? Terminaremos más o menos sobre las 8:30 y luego después pues tendremos aquí para tomar algo y para picar algo y para poder continuar así charlando de manera más informal. Antes de continuar, decir que la charla va a ser tanto en castellano como en euskera, y por si acaso ahí tenemos servicio de traducción, ¿vale? Entonces, ¿cómo es este servicio? ¿Cómo funciona? Tenemos una emisora y a través del móvil o a través de una radio, conectando con el 87.5 de FM, se puede acceder. Pensando que a lo mejor no todas habéis venido con una radio o con el móvil preparado, tenemos unas cuantas radios en la entrada, por si alguna necesita. ¿De acuerdo? Vale, entonces, por lo tanto, así vuestras intervenciones también, cuando participéis, pues podrán ser tanto en euskera como en castellano. También deciros que ya la jornada se está transmitiendo en streaming y también quedará grabada, ¿no? Tendremos, por lo tanto, bueno, pues tendréis la posibilidad de volverla a ver posteriormente si es que os ha resultado interesante. Antes de entrar de verdad en el fondo de la charla, informaros que, bueno, en la entrada tenéis la posibilidad de acceder a algunos materiales, y si a alguien le apetece dejar sus datos para recibir información, pues ahí existe esa posibilidad, o si le apetece venir a la mesa de feminismo, que por supuesto es abierta, y que la siguiente sesión por lo que haremos será valorar, ¿no?, la charla de hoy, el martes que viene. Bueno, y ahora sí, entramos a lo que nos ha reunido hoy, que es hablar de la justicia patriarcal. Y bueno, yo creo que todas somos conscientes que el último año pues ha estado muy presente, ¿no?, por sucesos tan graves, ¿no?, y tan trágicos como lo ocurrido en San Fermines, ¿no?, y las consecuencias de este proceso, o por el caso Juana Rivas, o bueno, seguro que a cada una se nos ocurren más ejemplos de esto. Lo que es novedad ha sido la indignación que han generado estos sucesos, y que yo creo que sí que ha dado lugar a un debate intenso que, más allá del movimiento feminista o más allá de los círculos feministas, ¿no? El concepto justicia patriarcal lo he podido leer en periódicos de los que a lo mejor pues hace un año o hace 2 años no lo hubieras esperado. Y queremos creer que ha sido un punto de inflexión en la exigencia de una justicia con perspectiva de género. Antes de continuar, sí que me gustaría puntualizar, y en eso incidirán, ¿no?, también las ponentes, es que entendemos que este debate no entendemos que debería saldarse con una nueva reforma del Código Penal para endurecerlo todavía más, ¿no? No creemos que el feminismo deba ser punitivista, pero bueno, esto es un tema también que dejamos para el debate y que seguiremos profundizando. Y bueno, ayer mismo hubo una noticia como la Comisión General de Codificación ya
proponía una propuesta de modificación del Código Penal y de los delitos de libertad sexual. Bueno, con esto quiero decir que es de manera frecuente, de manera periódica, y ayer mismo no estamos viendo noticias que van en esta dirección, y por lo tanto nos parecía interesante tener un espacio pues para poder reflexionar y para poder trabajarlo y para tener unas impresiones más cercanas. Vale. Bueno, lehenengo eta behin, bea hilardia dugu gurekin, bea abokatua da, bereziki emakumeen kontrako indarkeria gaietan, berak esaten du aritua, baina aditua ere bada, eta urtero parte hartzen du estatu mailan abokatuen kongresuan. Beraz, zeren inguruan hitz egingo du? Hitz egingo du hori, titulua jarri dio, salaketa helburutzat hartzearen arriskuak. El título de su ponencia será La perversión de hacer de la denuncia un fin en sí mismo. Título sugerente. Vamos a empezar, por tanto, de lo más práctico a lo más general. Bea Hilardia, como comentaba, es abogada, lleva especialmente casos de violencia contra las mujeres, y lo que va a abordar es qué pasa cuando se interpone una denuncia y qué pasa sobre todo en Vizcaya, que también nos interesa, en el ámbito más cercano, qué es lo que sucede una vez que se ha interpuesto la denuncia. Bueno, se detendrá, lo vamos a ver, pero también la falta de formación, ¿no?, de los operadores jurídicos, en la mala coordinación, en los procesos de revictimación que sufren las víctimas, y bueno, creo que lo voy a dejar ahí para no adelantarme más. Sobre todo me parece muy interesante que nos vas a contar, ¿no?, creo que ejemplos y experiencias que a veces siempre es más fácil, que nos sirven para ilustrar lo que está sucediendo en los juzgados a día de hoy. Vale, eskerrik asko nahi duzunean. Bai, bueno, arrastion danari. Lehenik eta behin, eskerrik asko Monikari, han itzulpen gintzan egongo dalako, eta saiatuko naiz astiro hitz egiten. Ez da errez, egia esan, gonbite hau jaso nuenean, neskauek esan zidaten, 3. txandan hitz egingo nuela, eta egia da, esan niela, ez daukat astirik ezer prestatzeko ganoraz, eta esan zidaten, zu lasai, zu kontatu zure egunerokotasuna, hitz egingo duzu 3. txandan, eta zer gertatu da, holakoetan gertatzen dana, batek hegazkina galdu eta lehenengo txandan hitz egingo dut. Nire asmoa esan esatea, beraiek esan dakoaren arira guztiz bat nator eta zuek galderak egin. Así que, agian bati burrillo apur bat izango da, eta niretzat importantena izango da, ondoren, biek hitz egiten dugunean, zuen txandan, zuen jakinminak edo galdetzea, eta ni gustorago egongo naiz, dakidalako, jakinmin horiek dituzuela, agian nik hitz egingo dut, joango naiz por el limbo, eta igual ez aizue hori interesatzen eta bai beste gauza bat. Nik gonbitea jaso nuenean, esan zidaten, gonbidatu gure zaitugu abokatu feminista moduan. Eta orduan, telefono eskegi eta pentsatu nuen, nik zergaiti naiz abokatu feminista? Hau da, nik ez dut movimendu feministan militatu, berez movimendu feminista batean, ez dut uste abokatu feminista naizenik kurso bat edo beste egin dudalako, ze kurso bat edo beste jende askok egiten dute, abokatu askok egiten dute kurso batzuk edo beste batzuk. Ez dut uste abokatu feminista naizenik indarkeri matxista, emakumeen kontrako indarkeri txanda, ofiziozko txandan nagoelako kolegioan, ze txanda horretan, apelo, matxirulo pilo bat dago, beraz horregatik ez naiz abokatu feminista, eta orduan esan nuen zergaitik naiz ni abokatu feminista bat, eta nire buruari manion erantzuna da, iruditzen zaidalako oso konstiente naizela, ez ni bakarrik noski, baina nire kasuan oso konstiente naiz, emakume bat aurkitzen dudanean komisaldegi baten salaketa bat jarri behar duenean, edo nire bulegora etortzen danean bere esperientzia kontatzera, edo epaitegian topatzen dudanean, guardia batean adibidez, oso konstiente naizelako bera ez dela erasotzaile baten biktima edo. Ez dela erasotzaile batengatik erasotutako emakumea soilik. Oso konstiente naiz, sistema oso baten, sistema oso batek eragin diola tratu txarrak, edo biktima baldin bada, da sistema oso batena, sistema oso batek erasotu dau emakume hau. Eta
horretaz oso konstiente naizenez, horretaz jabetzen naizenez, hori iruditzen zaitza dela ezberdintasuna. Uste dut horregaitik naizela abokatu feminista. Bueno, hori esan da, esan bueno, bale, venga joango naiz abokatu feminista moduan. Horrek ez du esan nahi, abokatu feministok ez gaudela formatuak edo ez dugula laguntza tekniko bat emango emakume horreri, ez? Baina iruditzen zait, asistentzia juridiko edo tekniko hori bezain importantea gutxinez dela ondoren egiten diogun akompainamentu bat. Bai, agian izango da akompainamentu juridiko bat, baina ez akompainamentu juridikoa soilik. Bai, horrek ez du esan nahi, gure bulegora tortzen dien gainontzeko bezeroak ez ditugunik ondo tratatzen eta teknikoki eta juridikoki, baina egia da erasotuak izan diren emakumeak edo indarkeriaren zerarik lasgarriena pairatu dutenak, gure kasuetan akompainamentu berezi bat izaten dutela gugandik, ez? Eta importante iruditzen zaitere aipatzea zergaitik. Iruditzen zaidalako ez naizela bakarra, eta horretaz jabetu garen bakoitzak jakingo du ze momentutan jabetu zen feminista izatearen importantzia, baina niko goratzen dut, karrera amaitu, masterra egin nuen, eta praktikak egin dituela, hemen batzuk ezagutuko duzue, Bilbon dagoen auzolanen, bertan, Bilboko udaletxeko zerbitzu integral bat ematen zaio emakumeari, eta besteak beste abokatu bat dago, asistentzia juridika dago, eta ni akordatzen naiz, abokatu horrekin nengoela, egunero etengabe sartzen ziren emakumeak, bere pelikulak kontatzen, terribilak izaten ziren normalean, ze gainera horra joaten ziren errekursorik ez euskatenak, noski? Eta gogoratzen dut egun batean etorri zala emakume bat eta kontatu zuen istorio bat terrorifikoa zana, baina terrorifikoa, eta bere errelato amaitu zuena esan zuen, baina ezken nik maite dut pila bat. Eta, karo, nien euskan 20 urte eta geratu nintzen, nola kontatu dezakezu, kontatu duzun guzti hau eta amaitu duzu hori esaten. Tipak alde egin zauen eta abokatuak esan ziren, bai, tipa etorriko jarri ditu igual 5 salaketa, kendu ditu 5, eta gaur berriro etorri da, eta nire komentar izan zen, baina, zer dago, zer gertatzen da emakume horren barruan guzti hau jasateko eta pertsona horrekin jarraitzeko eta esateko gaina maite duela. Eta horraz izan, lehenik eta behin nire jakin mina, hau ez da eraso bat emakume honek jaso duena, askoz ere gehiago dago. Eta, horraz izan nire jakin mina, formazioan hasi ginen, bulego espezializatu bat montatu genuen beste bazkide batekin, eta horraz izan nire barruan egin zuen krak bat, gertatu zen krak bat, hau ez da eraso normal bat, zerbait gehiago dago eta noski dagoela, askoz ere gehiago dago. Guzti hau kontura dator, ondoren jarriko edo kontatuko dizkizudan pasartetan gertatzen direnetan, askoz ere gehiago ulertzeko. Eskatu diate azaltzeko salaketa, hasiera eskatu ziaten azaltzeko salaketa eta gero zer, zein dan prozesua, zer gertatzen den, emakume bat, salaketa bat jartzen doanetik, aurrera, ez? Eta niri importantea iruditzen zait oso, seguruen importantena, azaltzea salaketa aurretik zer. Salaketa aurretik zer dago hor. Eta dator kontura oraintxe bertan azaldu duan horrekin. Hau da, zer gertatzen da emakume era bortitzean erasotua dan emakume bat bere erasotzailearekin ezapurtzeko, izkutatzeko, gezurrak esateko, horren inguruan, esalatzeko, salaketa kentzeko, zer gertatzen da hor. Egia esan, gaur egunean daukagun sistema, guztiaren sistemaren helburu azken urteotan, bai instituzioetatik, bai administrazioetik, igual zait alderdi politikoak, legebiltzarrak, hortik datorkigun edo datorren mesua zein da. Nire ustez dago mezu bakarra. Eta mezu bakarra da emakumeak salatu behar duela. Kanpaina guztiak daude helburutzat salaketa, telefono bat agertzen zaigu telebistan non salatu dezaken emakumea, gogorarazten zagu behin da berriz kolaboratu behar dugula denak honen kontra, hau da indarkeria ikusten baldin badugu, ezagutzen baldin badugu salatu beharra dokagula. Osakidetzaren protokoloak dio, emakume bat agertzen danean indarkeria zantzuekin edo bortzatua izan daren zantzuekin obligazioz epaitegien
epaitegian jakinarazi behar dela. Hau da, helburua da salatu, nor salatu, erasotzailea salatu. Hori da, helburu bakarra. Eta gainera, iruditzen zait, gizartean bertan kalatu duen mezu bat dela. Seguruen, gutariko pilo batek, edo gehienak horrekin gainera ados gaude. Nire inguruan, nire kuadrillakoek askotan esaten diate, jo, emakume bat zure bulegora doanen eta kontatzen dizu hau, ostras, esango diozu salatzeko, ez da, eta ba, ez. Zergaitik gertatzen dau, zergaitik mezu bakarrau sistema guztiaren partetik, nire ustez, azkenan da erantzunkizun bat gainetik kentzeko. Hau da, sistemak esaten du. Bueno, erasotzaile bat baldin badago, izen abizenekin, salatu dezala, neurri penal batzuk esarriko dizkiogu, batzutan zigortuko dugu, eta ez da, listo. Eskandalo handia dagoelako, eraildakoak asko direlako denbora gutxian, bueno, venga, ingo dugu kode penalaren erreformatxo bat, eske, bai, eta guia, kiti, listo. Hor, kokatzen da, adibidez, aburto alkatearen hitzak, Maget erail zuenean bere senarrak, zer esan zuen? Esan zuen, exactamente, los malnacidos que no respeten a las mujeres no caben en Bilbao. Es decir, ellos, los agresores, instituzioek, agintariek, sistema guztiak erantzunkizunik eukiko ez balu bezala. Hau da, nik ez daukatzer ikusirik, nik ezin dut ezer egin. Eta azkenean, sistema guztiaren helburua hori da. Gauzatxoak aldatu, ezer ez aldatzeko. Oinarria ez aldatzeko. Indarkeri horren ondorioak, edo indarkeriaren muinak ezin dira aldatu. Ze sistema oinarri hori aldatzen bada, se nos desmorona todo el chiringuito. Orduan, gauzatxoak aldatuko ditugu ondorioetan, kode penal aldatuko dugu batzutan, gobernuz aldatzen dugunean, irudikatzeko ze aurrerako jagaren, kode penala, bueno, mango diogu zertzelada batzuk, manadako aferan adibidez, eskandalo bat danean esatea que esto no es agresión, orduan ja izena ipiniko diogu eta saiatuko gara aldatzen, porque ha sido demasiado escándalo en esta vez, edo barregurea sortarazten ditu batzutan oso grabea baldin bada ere, baina oin dela aste batzuk aldatu eginda, suposatzea entzun dozuela, orain ja abuso sexual eurentzat, batzuentzat arinak zirenak, koakzioak ziren, ez dakit entzun dozuen. Orain arte, batematek ipurdia ikutzen bazigun, edo kaletik indua zela titiak ukitzen bazizkigun, nola kalifikatzen zuten delitua fiskalek eta nola epaitzen zuten epaileek koakzioak. Nik uratzen lehenengo aldiz etorri zitzaidan neska gazte bat, bueno, guardia baten tokatu zitzaidan, eta esan zidan, es que he pasado por la calle y un viejo me ha tocado el culo, me ha metido la mano por la braga, por el culo me ha tocado no sé qué, tipa zegoen ikaratua. Eta ni, bueno, vale, joan zen komisaldegira, eta komisaldegien erakutsi zizkioten argazki batzuk, eta gainera tipak identifikatu zuen tipo bat, eta ertzainak esan zion, este tío está denunciado en numerosas ocasiones por lo mismo, orduan esan nuen. Bueno, oso txarto, oso ondo ja, ubikatua dago, tipoa ez dakiz zer, vale. Bueno, fiskalak kalifikatu zuen koakziones. Eta nik eratu nintzen, ¿coacciones? Hombre, podía haber sido por robo. O sea, coacciones, robo, atraco, podía haber sido cualquier otra calificación. O sea, coacción? Eta horrela kalifikatzen zen. Zergaitik, iruditzen zitzaien, abuso sexualen zigorra, lartxo sala por un simple tocamiento. Es que nos pasamos de la raya. Eta orduan, kalifikatzen zuten koakzio bezala. Berrio dinot, kalifikatu zezaketen como robo, porque koakzioak ezukaten zer ikusik lapurketak ez da. Eta orain, guzti hau eskandalu bilakatzen ari dela, edo badirudiela, emakumeak boteretzen ari garela, behintzat sozial mailan, olako gauzatxoak aldatzen hasi dira. Olako gauzatxoak, baina muina bere horretan jarraitzen du. Horrelako aldaketa txikitxoak egiten dituzte, guen gainatzeko, eta dena bere horretan mantentzeko, sistema guztia mantentzeko. Karri ditutelako tarjeta txikitxoak eredu bat mantentzeko pentsatzen nuelako borobilen egongo ginela, quedaba como más txukun, baina orain ja eskaskeratzen zaizkit.
Bueno, zer gehiago, salaketa jartzen danean, zer gertatzen da, eta hau kontatuko dut olan prozedura harin batean, eta zuek ondoren zerbait galdetu nahi baduzue, esan. Esan dugu salaketa helburua dela, eta orduan ja emakumeak salatzen duenean zer gertatzen da, eta orain esango dut gauzat politikoki ez dana bat ere korrektoa, eta ez duguna entzun gure, eta komunikabideetan ez dutena entzun nahi entrevistatzen gaituztenean. Bueno, emakumeak salatzen duenean, erdera esango dut, kontundenteago ematen duelako, se cae a un abismo. Se cae a un agujero negro, al abismo. Hori da, dagoena salaketa baten ostean, eta hori da errealidadea, eta ez gaitezen engainatu. Hori horrela da. Horrek esan gure da, ez dela salatu behar, ez. Horrek esan gure dau zer dagoen. Eta konstiente izan behar garela zer dagoen ez. Eta informazio guztia, aukin behar dugula, prest egoteko. Hau da, guri gertatzen bazaigu, gure inguruko bateri gertatzen bazaio, salaketa bat tarteratu beharko lukeen, edo behintzat salaketa bat tarteratzeko moduko indarkeri bat jasaten duela, informazio guztia aukitea da, oinarrizkoa, funtsezkoa da. Behin informazio aukita dena prozesuan nolako izango dan alandabe salatu gure badau, fenomeno, gu lagunduko dugu, gu dinotenean da, abokatuok, lagunak, familiartekoak, kuadrillakoak, lagundu behar dugu emakume hori, akonpainamendu bat egin behar diogu, zintzoa, epaitu gabeko akonpainamendu bat. Eta epaitu gabeko akonpainamendu bat esan gure dau, sarritan konstienteki egiten ez dugun gauza bat, egin behar ez dugula. Gehienetan denak epaitzen dugu indarkeria jaso duen emakumeat. Seguruen konstiente izan gabe. Zer nolako jarrerak eukiten ditugu? Ezin dozu hori aguantatu. Salatu behar dozu. Zer esaten ari gara? Aguantatzen baldin baduzu, erantzunkizunaren zati bat zurea da. Horrela, jasotzen dugu. Ez badozu salatzen, edo ez badozu salatzen, edo ez badozu senarra edo bikotea usten, eske nik ezin dizut lagundu neska, eske erantzunkizunaren zati bat zuk daukazu. Eta horrela, adibide, zerrenda luze bat egin ezake. Ez dugu konstiente egiten, baina bai eskatuko nizueke, danak, hausnarketa txiki hori egitea. Zenbatetan denak egunerokotasunean epaitzen dugun. Ordan oso importantea da, ulertzea zertaz ari garen, zer da tratu txarrak jasotzen duen emakume batek bizi duena, eta hortan errespetua, erritmoen errespetua, bere erabakia, dena dalakoa bere erabakia errespetatzea eta hor egotea, eta berari jakinaraztea hor egongo garela, erabakitzen duena erabakita ere, hori funtsezkoa da berarentzat eta bere errekuperaziorako, bere boteretzerako funtsezkoa da. Bueno, eta guzti hau esan da, salaketa. Salaketa bat jartzen da, normalean salaketa bat jartzera, edo salaketa bat jartzeko autu egiten duen emakumea ez da gauza puntuala salatu beharko lukeena, batzutan gauza puntual bat salatzen du, baina imaginatzen duzuenez, inor, edo inor estoa komisaldegira bere bikoteak, bikotekideak edo egindako eraso bakan harin batengatik. Normalean, kontatzen duena printzipioz harina iruditzen bazaigu ere, edo oso gogorra iruditzen ez bazaigu ere, normalean hori izaten da marra gorri bat nonbaiten traspasatu egin dela. Izan daiteke seme-alabak aurrean egon direlako, seme-alabak erasotuak izan direlako, mehatxua oso momentu jakinean izan delako, hau da, nik erabakitzen dut apurtzea harreman hau, eta berak eragin didan mehatxua, ez dut inoiz bere aurpegi hori ikusi, ez dut inoiz olako espresiorik ikusi, eta nik neuk ezagutzen dut oso ondo erasotzailea, eta badakit zer esan nahi duen begira da horrek, esan duen hori, guzti hori badakitze esan nahi duen, bildurtu egin naiz, marra gorri bat pasatu egin da, eta salaketa bat torturatu dut, edo ezin dut gehiago, gaur egin didana izan daia, beti dago zerbait klak bat egin duena hor, salatzeko indar hori eman diona. Orduan, komisaldegira badoa, eta normalean hor protokolo bat aktibatuko da kasurik eta honenean, protokolo hori da abokatu bat deituko dutela
abokatu bat dituko dute bere salaketa horren aurrean egoteko, laguntzeko. Normalean topatzen duguna da, komisaldegira joaten garenean turnoko polizia edo salaketa erdia aurreratu duela, horrek esan gure dauen guztiarekin, horrek esan nahi du beraiek tekla sakatu dute berei atestaduan, horrek esan nahi du emakume horrek atzera egingo balu abokatuarekin egon ostean informazio guztia emanda, erabakitzen badu, edozein arrazoia dela eta erabakitzen badu, nik ez dut aurrera jarraitu nahi, atestadu hori epaitegira joango da, hurrengo egunean violentzia epaitegira joan beharko du emakume hori abokatuarekin, 4-5 orduz itxaron beharko duan bere txanda, hau horrela dalako, kolapsatuak daudelako, eta gainera entzun beharko du epailearen bronka, hau ez da tontakeri bat, zuk ezin dozu salaketa bat jarri eta gero kendu, berak bronka jartzoko du, abokatuak ere tokatuko zaio beraena entzutea, eta dena ertzain horrek ez duelako protokoloa errespetatu, ez diolako informazio nahikorik eman emakume horreri, eta bere botoia sakatu duelako. Behin, indarkeri epaitegietan, zer dago, 2 epaitegi daude Bilbon 2 daude, kolapsatuak guztiz, eta emakumeak gau guztia salaketa ipintzen egon ostean, lo egin gabe, nekea, urduritasuna, han eman behar ditu, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordu, eta hau ez da broma, horrela izaten da, hau ez da exagerazio bat, horrela da. Gela batean sartzen dute, eta gela horretatik ezin da atera. Bere segurtasunaren hobe beharrean ezin da atera. Gela horretan ez dago kafe makinari, gela horretan ez dago zabaldu daiteken leiorik. Eta bar luze, hau da, ematen dudala adibide tonto bat, baina ez da tontoa. Hori da, gaur egun emakumeok jasotzen dugun tratua violentzia epaitegietan. Ondoren jaso beharko du epailearen begiradatxoak, erreprotzeak, eta noski berriro epaiketa berari galdetuko diote, ia nola dan posible bere senarrak mehatzatzeagatik salaketa bat tarteratzea, kontatzen ari denean, oin dela 5 urte bere senarrak edo etengabe bortzatu egin duela eta ez duenean salatu. Hau da, nik horrela entzun diote epaile bati, señora, ¿cómo quiere que yo le crea que viene aquí a interponer una denuncia por amenazas de su marido y quiere que yo le crea, cuando me está contando que le ha violado y que no lo ha denunciado, ¿cómo quiere que yo le crea? Hori interrogatorio batean emakume bat apurtzen danean eta esaten du, nik badakit bortzaketa hauek ez direla inora joango, baina nik pausu hau eman dut, eta kontatu gure dut zer egondan nire etxean. Kontatzen du eta epailearen erantzuna hori da. Adibidez. Aguantatu behar ditu ere funtzionario guztiak, daude topera. Egun bakoitzen dauzkate 15 kaso, ez egun horretakoak gehiatzetik dauzkatenak, soramena da. Funtzionario horiek etengabe aldatzen dira ez dutelako erritmo hori aguantatzen, eta nortzuk ordaintzen dute, imaginatzen duzuen nortzuk dira, rollo txarren sakua, rollo txar guztio horiek jasaten dutenak. Emakumeek ez dute, ulertzen ematen dizkiete papel pila bat sinatzeko, ez dakite zer sinatzen ari diren ere, baina harin egin behar da, bestela ez naiz etzera llegatzen bazkaltzeko edo afaltzeko, eta emakume hori bueltatzen da bere etxera, oso ondo jakin gabe zer gertatu den. Hori da, apur bat, eta ondoren zer gertatzen da sarritan, aldentzen neurri esartzen den, harin janoaz, denbora pasatu naz de largo, ondoren sarritan gertatzen dena, edo gerta daitekena da, aldentzen neurri hoien kebrantamentua, bai? Tipoak kebrantatu egiten du, apurtzen ditu neurri hoiek, eta hurbiltzen da, edo komunikatzen da emakumearekin. Zer gertatzen da, emakume horrek errekursorik ez badauka, kebrantamentu bakoitzan egongo da, abokatu ezberdin batekin, hau da, gerta daiteke, guk orain, gaur hona etortzen nahi nuen nire bezero bat, beraien kontatu nien, ezin izan du etorri, baina berari urteatan gertatu zaizkion gauzak, salaketa eta gero, benetan, bera kontatuko balu, bere prozesua, ni soberan nengoke hemen, ze berari gertatutako denak, gertatu zaion dena, da gertatu daiteken guztia berari gertatu zaio. Eta berak kontatuko luke kasu honetan, tengo 8 abogados, porque ha quebrantado 25 veces, se han ido acumulando, y aún así tengo 8 abogados, bakoitzari historio guztia kontatu behar izan diot, bakoitzarekin joan behar izan dute epaitegira 7 orduak egon biktima sala horretan, kafe makinarik ez daukan sala horretan, 7 ordu, bakoitzari kontatu, epaileari berdinak, hau da, sorame bat, hau da, entzuten dugunean rebiktimizazio hitza eta oso ondo ez dakigu zer den, hau da, emakume bat rebiktimizatzea.
erasotzaile berdinaengatik 8 abokatu aukitea, 8 abokaturi historio berdina kontatzea, 8 aldiz joatea epaitegira, bider 8 ordu egon sala batean, bider 8 ordu ikusi epaileren aurpegia berdina kontatzen. Hori da berriro berbiktimizatzeea. Eta amaitzeko, gaur egun dauzkagun sistemak. Salaketa jartzen duenari, bortza bat ematen diote, bako telefono normaltxu bat, biktimak, barkatu, biktimaitza hori da naskagarria. Emakumeak salatzen duenean indarkeria, bortza bat ematen diote, aldentze neurri bat baldin badauka, eta erasotzailea ikusten baldin badu, botoi bat zakatzen du, eta teorian, ertzaina agertuko da, badaki nor zaren eta non zauden. Ze gertatzen da, ertzaina agertzen denerako, imaginatuko duzuenez, ja, erasotzailerin, erasotzailea ja ez dago, beraz, akatu nahi banau, akatuko nau, baina denbora soberan gainera. Eta demostratu nahi baldin badut kebrantamentu bat egon dela, ertzaina datorrenerako, ja, erasotzailea ez dagoenez, zaila aukingo dut frogatzeko egon dela. GPS-ak, pulserak, dispositibo horiek, gaur egunekoak faiatzen dute etengabe, baina etengabe. Gainera oso gauza kurioso da, telefono itzel bat, eramaten dozu boltzoan, eta agertzen da, ustez erasotzailea hurbiltzen denean, diana bat, zuek baloratu, diana bat jartzen duela, agresor zerka, hori lasaitzen du pilo bat, emakume hori. Horrek lasaitzen du, terrible. Eta gainera gero eta gogorra guazen da, agresor zerka gorriz gero. Terriblea da. Zer gertatzen da gaina fallo pilo bat dituztela, koberturarik gabe geratzen direla. Ataskatuak geratzen direnean, edo kolgatua geratzen danean dispositibo hori, emakumeari deitzen diote, igual da, goizeko ordu batak, ordu biak, irurak, laurak, imaginatzen duzuenez, oso lasaigarria da ere telefono hori jotzen duenean, etengabe. Eta ja honena da, azken molan izan duguna, ja bi kasu gertatu zaizkigu, epaitegitik deitzen diote emakumeari, para requerirle de que por favor tiene que ayudar en el cumplimiento, no se puede quedar sin cobertura ese teléfono, tiene que ayudar. Eta tipak esaten dio, me quedé sin cobertura en mi propia casa a las 3 de la mañana mientras dormía. Osea, parkatu, rekerimendua emakumeari laguntzeko betearazpen horretan. Terriblea da. Eta bueno, hor utziko dut eta gero nahi dituzen galderak erantzungo ditut. Eskerrik asko. Mila esker Bea. Bueno, mira, es que sí, mientras sube Rocío terminamos esta explicación. Eso es verdad. Vale, bueno, mila esker Bea, zure ekarpenagatik, egia da azkenean, bueno, 25 minutu asko ematen dute, baina labur geratzen dira. Vale, bueno, yo creo que ha sido ¿no? interesante comenzar por aquí, comenzar desde lo concreto, y me ha parecido muy importante que Bea nos contaba que las mujeres, ¿no? de las primeras reflexiones que se hizo cuando empezó a trabajar en este ámbito, era que las mujeres que enfrentan violencia son víctimas, pero de todo un sistema, ¿no? Y la importancia que tiene para de verdad que esto funcione, entender desde el principio pues, lo que significa el ciclo de la violencia y lo que significa estar sufriendo violencia machista. Vale, uno de los riesgos que nos ha puesto sobre la mesa no es la denuncia, que en el fondo se está convirtiendo en un fin en sí mismo y que en el fondo lo que es una forma de simplificar el problema. Creo que ha sido muy gráfica la expresión de tras la denuncia está el abismo, ¿no? Porque falta información real y que no se la que hay que acompañar sin juzgar. Y bueno, y por último, otra de las cuestiones que probablemente se sigan trabajando en las dos ponentes será el problema de la revictimización, ¿no? De qué pasa una vez que se pone en la denuncia y volver a ser víctima por parte del proceso. Y algunos de los ejemplos que hemos visto es lo que dura el proceso, los tiempos de espera, las condiciones en las que se hace, el constante cuestionamiento, la falta de recursos, ¿no? La no continuidad de la reforma, la dificultad de las medidas de protección, bueno, etcétera, etcétera. Creo que nos ha puesto un panorama, ¿no? Oscuro que trataremos ahora de ir ampliando el foco. Y creo que, ¿no? Laura, ¿no? Hacemos así. Muy bien. Vale, creo que intervendrá ahora mismo Laura Macaya. Laura, la ponencia que nos va a hacer se llama Contra el feminismo punitivo, estrategias para destruir la casa del amo.
un título sugerente, ¿verdad? Bueno, Laura Macaya Andrés milita desde hace 20 años en colectivos anarquistas y también en colectivos feministas. Es especialista en atención y abordaje de violencias de género desde una perspectiva interseccional y ha trabajado y continúa colaborando con Génera, Asociación en Defensa de los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo. Nos ha estado contando cómo recientemente acaba de diseñar un protocolo contra las agresiones y acosos sexuales en espacio de ocio nocturno privado para el Ayuntamiento de Barcelona, y para entender la perspectiva desde lo que nos va a hablar, resulta de especial interés que en la actualidad dirige una casa de acogida de mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia de género y sus hijos e hijas. Bueno, un currículum extenso en lo que seguiremos profundizando. Vale, Laura ahora nos hablará, nos tratará de aportar herramientas críticas respecto al uso del derecho penal desde el feminismo, y partiendo, esto es importante, de un posicionamiento anticarcelario y abolicionista, tanto de las prisiones como del derecho penal, entendiendo que el derecho penal, como parece que nos ha explicado ya Bea, no mejora la vida de las mujeres, sino que además se trata de una estrategia de construcción de feminidad hegemónica y patriarcal. Muy bien, pues Laura, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por haberme invitado a estar aquí. Me hace mucha ilusión siempre venir por aquí. Os agradezco mucho también a las personas que hayáis venido. Y yo, bueno, quería empezar con la carátula del Power. No os asustéis, porque el Power principalmente lo que tiene son imágenes y fotos y tal para poder ir reflexionando. Y bueno, quería preguntaros si hay alguien que sepa quién es esta señora que aparece aquí tan peripuesta en la imagen que os pongo aquí en la portada. No sé si a alguien le suena. ¿A alguien le suena? ¿No? Bueno, es que igual también, hablando de frikis, me parece que aquí estamos al nivel de friquismo. Esta señora se llama Elisabeth Báthory y es una condesa que vivió, es una condesa húngara que vivió en el siglo XVI y XVII, y es la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad, que se sepa. Os explico un poco la historia. Elisabeth Báthory, bueno, pues ella era una condesa, imaginaros una condesa del siglo XVI, no sé si os lo podéis imaginar, pero más o menos. Entonces ella, pues nada, vivía en su Hungría, en su castillo, donde viviera, y entonces, bueno, ella tenía una obsesión con la cuestión de la belleza y la juventud. Estaba muy obsesionada, y entonces si soy guapa, si me hago mayor, si tal, tenía como mucha obsesión con la belleza y la juventud, en definitiva. Y un día, bueno, pues ella, lógicamente, esas cosas que hacen las condesas, que tienen sirvientas, ¿no? Entonces, pues ella, entre sus sirvientas, pues habían una que le cepillaba el pelo. Que también es cosas que deben hacer las condesas, ¿no? Tener a alguien que les cepille el pelo. Entonces, bueno, le estaba cepillando el pelo un día, entonces le cepilla y tal, y entonces en uno de estos cepillados le pegó un tirón de pelo, y entonces ella se enfadó muchísimo, entonces le pegó una bofetada a su sirvienta, porque claro, para eso también en ese momento, ¿no? Pues ya sabemos también cómo funcionan las condesas. Le pegó una bofetada, y de la bofetada que le pegó, o sea, no creáis tampoco que se quedó corta la condesa, le pegó una bofetada que saltó sangre, ¿no? Le saltó sangre y le saltó a la cara a la Báthory. Y bueno, entonces ella tuvo la sensación de que al saltarle la sangre a la cara, pues que eso le daba juventud, ¿vale? Que eso era como dice, a ver, tate, a ver si ahora va a ser que es que la sangre, pues claro, las doncellas además las escogían que fueran doncellas vírgenes, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, espérate un momento, a ver si va a ser que es que la sangre de las doncellas resulta que es un elixir de la juventud, ¿no? De las doncellas vírgenes, vale. Entonces dice, bueno, pues nada, ya está. Como ella estaba obsesionada con la belleza, ¿qué hace? Pues empieza a asesinar a doncellas, bueno, no, pues gente del bajo, ¿no? De bajo estatus, lógicamente, vírgenes, asesinarlas para utilizar su sangre como elixir de juventud. Claro, ¿qué pasa? Que las doncellas se acaban, ¿no? O sea, ¿no? La clase trabajadora y el proletariado somos mucha gente, pero al final también nos acabamos, y sobre todo en los voltants, alrededor de su castillo, supongo que se le acabarían. ¿Qué pasó? Que entonces empezó con la baja nobleza.
Cuando empezó con la baja nobleza, pues ahí ya la que le echaron más, porque ahí dijeron, hombre, que mates a sirvientas y tal, vale, pero que mates a baja nobleza, aunque sea baja, es nobleza, no nos lo podemos permitir. Vale. Entonces ahí es cuando dijéramos que pues que empieza una investigación y finalmente se descubre. De hecho, para que os imaginéis hasta dónde llega la situación, o sea, ella mató a 650 mujeres vírgenes. Cuando llega el investigador, imaginaros también en el momento, pues llega allí y el investigador, cuando entra en el palacio, todo alrededor y tal, pues el investigador, claro, se lleva las manos a la cabeza porque dice, a ver, ¿pero esto qué es? O sea, aquí hay mujeres, o sea, cientos de mujeres desangrándose, con miembros cortados, desangrándose. ¿Por qué? Porque claro, no valía con matarlas, se tenían que desangrar, agonizando. O sea, bueno, eso era un cuadro, imaginaros, un cuadro. Bueno, entonces, bueno, ¿esto por qué lo explico? ¿No? Porque, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, ante esta situación de la condesa Báthory, de esta señora de aquí tan elegante, pues podemos hacer dos interpretaciones, ¿no? Y podemos pensar, bueno, a ver, esta señora, pues a lo mejor, a ver, es una víctima porque ella, a ver, en realidad no mataba porque era víctima de su construcción de género. Estaba tan interpelada y agobiada por la presión de la belleza y de la juventud que no pudo hacer otra cosa, ¿no? Eso sería como una lectura de alguna forma de decir, bueno, sería como una reproducción extrema de su mandato de género que la llevaba de alguna forma a lo importante es estar guapa y joven y ya está, ¿no? Y entonces de alguna forma diríamos que podría haber una interpretación que dijera es víctima de las presiones sociales y las presiones de género, ¿no? Eso sería una lectura, ¿no? Y otra lectura, que es la que yo os propongo, es la que, bueno, es que probablemente Báthory era un sujeto también con agencia, o sea, tenía una posibilidad de autonomía, ¿no? Y de decidir si mataba o no a las vírgenes, si eso había un componente ético que quizá podía haber actuado en algún momento. Obviamente que estaba actuando un mandato de género, que era el hecho de que era una mujer y que probablemente tendría muchas presiones por mantener la belleza y la juventud, ¿no? Pero también es verdad que ahí estaban actuando otros sistemas de poder también. Estaba actuando la clase social y en este sentido para su propio beneficio y privilegio, ¿no? Cosa que probablemente estaba pesando bastante más, tenía el privilegio de poder permitirse empezar a matar de forma indiscriminada para usar ese elixir de la juventud. Y por otra parte, pues bueno, de alguna forma yo entiendo que Báthory también era una cómplice del patriarcado, ¿no? Puesto que, vamos, esa señora lo único que hizo fue matar mujeres, ¿no? Quiero decir que, hombre, tal, ¿no? Todo esto, y pongo un ejemplo que nos queda muy lejos, que que puede ser, que puedo hacer broma, que nadie se ofende, ¿no? Con este ejemplo, sobre todo para explicaros un poco también el punto desde el que yo parto, ¿no? En función de cómo interpretemos los géneros y de cómo interpretemos la relación entre los géneros y la relación que cada subjetividad o que cada individualidad y cuerpo establece con los géneros, pensaremos unas estrategias políticas u otras, ¿no? En este caso, si pensamos que Báthory tenía una cierta agencia y tenía una posibilidad de actuar de otra forma, o que al menos no solo estaba actuando la cuestión de género, podemos pensar que Báthory también era una mujer que, por mucho que fuera mujer, también estaba siendo cómplice de la reproducción del patriarcado, ¿no? Y que por tanto no podemos pensar que las mujeres quedan de por sí excluidas también de la reproducción del patriarcado. ¿Todas las mujeres? No, probablemente no, o todas sí, pero en grados muy distintos, evidentemente, ¿no? Todo esto porque, para explicaros un poco esto, ¿no? Y para poder entender que tanto la masculinidad como la feminidad, asociada a esos cuerpos leídos como hombres y como mujeres, son constructos sociales, evidentemente, y son constructos sociales que aquí no estoy relativizando, están construidos socialmente en relaciones de explotación y de desigualdad, obviamente, pero también implica que tanto esas personas leídas como hombres o esas personas leídas como mujeres tienen una posibilidad de resistencia ante esos mismos parámetros normativos, ¿no? Por todo ello es importante pensar, ¿no? Hacer como lecturas complejas de los géneros para de alguna forma no homogeneizar
el colectivo de los hombres y homogeneizar el colectivo de las mujeres y así no reforzar de alguna forma las categorías normativas hombre y mujer, ¿no? Ese binarismo hombre y mujer que también a su vez está generando nuevas violencias de género como puede ser la transfobia, la homofobia, la plumofobia, la putofobia y tantas, ¿no? Y tantas formas también de discriminación, de desigualdad y de violencias que también de alguna forma se activan mediante esos modelos binarios, ¿no? Por tanto, el pensar eso, ¿no? El pensar desde esa complejidad nos puede ayudar un poco a eso, ¿no? A no reforzar esas categorías normativas hombre y mujer que de alguna forma además también tienen sus propias atribuciones, es decir, esas atribuciones que dicen los hombres son unos depredadores sexuales que no pueden hacer otra cosa que agredir y que su mandato de género les lleva a agredir, y las mujeres son unas víctimas pasivas sin ninguna posibilidad de resistencia y que no pueden ante ninguna situación ser agentes de su propio cambio, de la transformación social, ¿no? Claro, partiendo de si partimos de esos dos parámetros, es muy fácil irnos hacia perspectivas punitivistas, porque de alguna forma, bueno, claro, si los hombres en su conjunto, como todo homogéneo, son esos depredadores sexuales, que lo único que cabe ante eso es el castigo, lo único que cabe ante eso es el encierro. Si las mujeres son esas personas víctimas, pasivas, que no tienen posibilidad de agencia ni son cómplices nunca del patriarcado, la única posibilidad que queda es la protección mediante la tutela penal, patriarcal o del tipo que sea, ¿no? Todo eso un poco porque me parece que es muy importante ver de dónde partimos para a partir de ahí pensar las estrategias políticas feministas, ¿no? Y me parece que ese refuerzo de las categorías es precisamente lo que hace el sistema penal y penitenciario, y es uno de los motivos que a mi entender justificarían el hecho de que debemos rechazar la estrategia penal y penitenciaria como estrategia política feminista, que no quiero decir que se tenga que cuestionar o se tenga que ir a atacar a las decisiones individuales de las mujeres que en una situación X ¿no? van de alguna forma a buscar esa protección que para algo, ¿no? que para algo está y que para algo, cuando no tenemos otros mecanismos autogestionados o de otros, ¿no? o desde otros lugares que de alguna forma nos permitan podernos proteger ante las violencias, es lógico que muchas personas podamos acudir en un momento determinado al sistema penal por mucho que se tenga, como bien comentaba la compañera, pues muchas dificultades. Con lo cual yo lo que estoy intentando cuestionar no es tanto las estrategias individuales de protección de las mujeres o de las personas con diversidad sexual y de género con la finalidad de protegerse de las violencias de género, como que el feminismo utilice eso como una estrategia política de la propia lucha feminista, ¿no? Entonces, ahora voy a seguir con algunas otras imágenes porque os voy a explicar como tres ideas, ¿no? Que a mí me parecen, seguro que hay muchísimas más y además aquí precisamente tenéis a muchas personas críticas, abolicionistas del sistema penal y de las cárceles y críticas con el sistema penal, las que estamos en la mesa y creo que tenéis movimientos muy potentes en este sentido y por tanto digo que hay muchísimas aportaciones que van en esta línea, pero yo os quería explicar como tres ideas que me parecían que ilustraban bastante bien el por qué me parece que es peligroso este uso del sistema penal y de la punitividad con la finalidad dentro de las luchas feministas, ¿no? Para empezar, para mí me resulta súper importante pensar que al final el sistema penal, el derecho, no solo representa a los sujetos, sino que también los construye, ¿no? De alguna forma, el sistema penal dice, no, yo voy solo a representar a las mujeres que son víctimas de violencia. No, el sistema penal también de alguna forma lo que hace es construir una feminidad hegemónica y también una masculinidad hegemónica, ¿vale? Ahora os voy a poner algunos ejemplos para ilustrar esta idea que a veces es un poco compleja. ¿Cómo que los construye? Bueno, vamos a ver cómo elabora una serie de ideas normativas sobre lo que son las mujeres y los hombres y en función de si cumples o no esas ideas normativas te va a dar más o menos protección. Yo creo que la protección no está garantizada en ningún caso, pero como bien también comentaba la compañera, pero en cualquier caso, contra más transgresiones acumulan las mujeres, probablemente menos protección o más castigo por parte del sistema penal. La cárcel, para empezar a poner estos ejemplos, ¿no? La cárcel y el sistema penal. De hecho, la cárcel, ¿no? La pena privativa de libertad
fue instaurada, ¿no?, como forma mayoritaria de castigo en los estados occidentales a partir más o menos de finales del siglo XVIII. Pero lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que el encierro ya se estaba utilizando anteriormente, ya desde finales del siglo XVI, para castigar a las mujeres que tenían feminidades descarriadas, ¿vale? Y entonces había una serie de instituciones, como eran sobre todo las casas galera y las casas de la misericordia, que servían para de alguna forma encerrar a mujeres que tenían feminidades transgresoras. Pues por ejemplo, desde vagabundas, mujeres que no tenían familia, prostitutas, pequeñas delincuentes, ¿no? Y entonces el método del correctivo del encierro se estaba aplicando ya sobre esas mujeres, no solo porque habían cometido un delito, que muchas veces no habían cometido ningún delito, sino precisamente se utilizaba el encierro para poder controlar y de alguna forma corregir unas feminidades que se consideraban descarriadas. ¿Eso qué nos indica? Pues que ya la pena privativa de libertad se inicia de alguna forma con una finalidad de control y de corrección de las subjetividades de las mujeres y sobre todo de aquellas más transgresoras, ¿no? Con lo cual ahí ya vemos un origen y ya vemos cómo la propia cárcel sirve también como un mecanismo de construcción de género, ¿no? Y esto las compañeras que están en colectivos de apoyo a mujeres presas lo denuncian continuamente, incluso en la actualidad, ¿no? Que, ostras, ¿cómo es que en las cárceles siguen habiendo todavía, y lo que queda, es decir, todos los talleres enfocados a las mujeres con tareas feminizadas, ¿no? Todo el tema de las costuras, ¿no? Como muchas veces los talleres de las cárceles de mujeres son talleres feminizados, ¿no? Y ahora, este es un ejemplo, pero os voy a poner más ejemplos. No sé si conocéis a esta señora. Sí, ¿no? Ana Orantes. Ana Orantes es una señora que en el año 97 aparece en un programa de televisión que se llama El Diario de Patricia y, aparece allí relatando una situación, una historia de tortura y de agresiones por parte de su pareja masculina, su marido. Aparece en el programa de televisión y al cabo de unos 10 días de haber aparecido en el programa de televisión, entrando a la puerta de su casa, el marido la asesina. Entonces, claro, se crea un gran revuelo mediático, etc. Y vamos a ver cuáles fueron un poco ¿por qué os pongo este ejemplo? Este ejemplo fue uno de los primeros casos o uno de los casos más visibles y que de alguna forma inicia toda una serie de discursos y conocimientos respecto al tema de la violencia de género y sobre todo de aquella violencia de género en el ámbito de la pareja. Para que veáis, ¿no? Al cumplirse los 20 años se decía, el hijo de Ana, en los medios de comunicación, el hijo de Ana Orantes recuerda el caso que marcó el cambio de mentalidad sobre la violencia machista. La muerte de su madre fue el primer caso que conmocionó a España. Esto ya sabemos el lenguaje que utilizan los medios, miles de personas salieron a luchar contra la lacra, que lo de la lacra ya se les quedó y ya no se lo han quitado de la cabeza tampoco de lo de la lacra. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero explicar un poco con esto? El caso de Ana Orantes es muy paradigmático porque precisamente, probablemente, a partir de ese momento se ponen en marcha una serie de discursos y de mecanismos que generan un conocimiento respecto a lo que es una víctima de violencia de género, ¿no? Y por tanto, lamentablemente, y esto seguro que nos pasa a muchas de nosotras, cuando cerramos los ojos y pensamos que es una víctima de violencia de género, nos imaginamos una persona muy similar a Ana Orantes, ¿no? Primero, una persona visualizada o leída como mujer, una persona también de una determinada edad, quizás con unas características pues como una persona muy dañada por la violencia, una persona, no diré sumisa porque no siempre tiene que ser así, pero sí que de alguna forma muy victimizada y muy dañada por la violencia. ¿Qué pasa? Que como se han construido todos esos parámetros, en el momento en que hay una persona que ha vivido una situación de violencia de género, pero no concuerda con esos parámetros, muchas veces es cuestionada y no protegida, no solo por los juzgados, sino muchas veces incluso por los servicios sociales y por el sistema de protección social, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con esa capacidad de construcción, ese potencial simbólico de construir lo que se entiende como una víctima de violencia de género por parte del sistema penal y por parte también de todos los conocimientos que de alguna forma se articulan con el sistema penal, ¿no? Como puede ser el saber médico, psiquiátrico, de asistencia social, educativo, etcétera, ¿no?
Más. Esta señora es Mari Carmen García. Voy a ir un poco rápido porque, bueno, porque me quedan, no sé, 10 o 12 minutos, pero vale. Sí. Mari Carmen García es una señora que la veis acompañada de su hija, es la mujer que mató al agresor sexual de su hija. Ella se hizo muy conocida, apareció mucho en los medios de comunicación porque ella solicitaba el indulto para ella, ¿no? Se solicitaba el indulto para ella. Vamos a ver con qué argumentos. La madre que mató al violador de su hija espera el indulto antes del verano. El Ejecutivo tiene pendiente de resolver esta petición de indulto, la tercera presentada y que se respalda en la enfermedad mental incurable. Bueno, o sea, resulta que ahora ya las violaciones no solo nos generan trastornos mentales a las víctimas, sino también a nuestras madres, ¿no? Bueno, pues me parece que esto, efectivamente, esto puede ser verdad, no lo sé, no, a mí no me gustan tampoco las cosas que son como esto lleva a esto, pero bueno, en cualquier caso podría ser, pero también es verdad que también puede ser una estrategia jurídica para lograr ese indulto, ¿no? Me parece que como estrategia jurídica, o sea, como estrategia, pues bueno, puede servir, como decíamos, para el caso individual y aquí podemos entrar a cuestionar o no, pero sí que es verdad que como estrategia política, pues claro, es muy cuestionable, ¿no? Cuando precisamente es la patologización de todo el género femenino el que se ha usado para justificar precisamente la negación, ¿no? El negarle la autonomía y la agencia a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que yo digo, que si eso te sirve, es un poco ganar la batalla para perder la guerra, ¿no? Sería un poco esta la idea. Tampoco le funcionó porque de hecho me parece que no le otorgaron tampoco el indulto. Siguiente ejemplo. No sé si conocéis a esta señora. Esta señora es Lorena Bobbitt. Seguro que por el nombre os suena. No hay feminista que se precie que no conozca a Lorena Bobbitt. Así es broma. Lorena Bobbitt fue una señora, bueno, en Estados Unidos y tal, que después de sufrir violencia de género en la pareja, agresiones sexuales y tal, una noche le corta el pene a su marido. La historia no la queráis saber, porque la historia, el marido se llamaba John Wayne, atención, o sea, pero esto es real, se llama John Wayne, y aparte de llamarse John Wayne, ella le amputa el pene se recupera y finalmente se lo implantan y acaba siendo el señor actor porno. Bueno, paréntesis, cierro paréntesis, porque es que esto es real, cierro paréntesis, ¿vale? Pero más allá de eso, como veis, Lorena Bobbitt en todas las imágenes del juicio aparece así, aparece con esta cara compungida, ¿no? Y tal. No digo que la señora no estuviera compungida, estaba pasando por un proceso probablemente durísimo y por tanto seguramente está así, pero además Lorena Bobbitt es declarada inocente de agresión porque el jurado aduce que la acusada actuó bajo perturbación mental temporal. No solo eso, sino que además ella utiliza una estrategia jurídica que se basa en, ella explica, bueno, no es una estrategia o es una realidad, pero ella explica que ella es una persona muy conservadora, para la cual la sexualidad es un tabú muy grande y por tanto, dada esa relación que ella tiene con su cuerpo y la sexualidad, una intromisión ilegítima, una agresión, una violación es todavía algo más grave, ¿no? Bueno, esto es un poco también, ella alimenta mucho toda esa situarse desde ese lugar para finalmente, de hecho, le funciona, pero para mí me da esa sensación también un poco de ganar la batalla para perder la guerra, ¿no? Ya más allá de la propia señora Lorena Bobbitt, que oye, pues vale, ¿no? Pues muy bien. Esto un poco os ponía como ejemplos para explicar esta idea de cómo el derecho penal no solo es peligroso por cosas que ahora contaremos también, sino también porque de alguna forma está construyendo feminidad y masculinidad hegemónica, está funcionando como una tecnología de género, ¿no? Y por tanto, y eso sí que es algo que es muy difícil de cambiar, ¿no? Puesto que el sistema penal necesita de esos dos sujetos del derecho y por tanto necesita hacerle una serie de atribuciones para quién son esos sujetos a los que yo voy a representar en este contexto, ¿no? Y por tanto necesita de hacer estas atribuciones y bueno, tendría como bastantes más ejemplos, ¿no? O sea, como
de alguna forma, normalmente lo que sucede es que el sistema penal no solo que desprotege a las mujeres más transgresoras, sino que además las castiga. Y esto, por ejemplo, desde las entidades, por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo cuando he trabajado y continúo colaborando a veces, pero cuando he estado colaborando en Genera, que es esta asociación que os comentaba de apoyo y en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, habían muchas mujeres trans trabajadoras sexuales que se ocupaban en el espacio público que explicaban cómo no solo que las denuncias que ellas hacían por agresiones o robos o cualquier tipo de situación que vivían en la calle no se las recogían directamente, sino que además eran castigadas y violentadas de forma continuada por parte de los cuerpos policiales, ¿no? Por tanto, ¿esto a qué nos lleva, ¿no? Pues a pensar un poco a quién acaban realmente perjudicando estas medidas. Cuando nosotras, ¿no? Yo creo que el feminismo punitivo, esta idea que os comentaba del feminismo punitivo, que puede parecer un poco así, es como, bueno, hay dos, para mí habrían como dos cuestiones, ¿no? Por una parte estaría la parte de que podría haber una parte del feminismo que estuviera realmente defendiendo que la estrategia, o sea, que el sistema penal, que la persecución policial y que el proceso jurídico son las formas prioritarias de lucha contra la violencia de género. Esto sería una parte de lo que yo consideraría feminismo punitivo, pero luego tenemos las estrategias políticas que a veces, sin darnos mucha cuenta, y nos pasa un poco a todas, pueden estar reforzando las lógicas del castigo, ¿no? Y entonces tenemos un problema que es, por una parte, la cuestión del potencial simbólico y, por otra parte, ¿a quién acaban realmente perjudicando las medidas que se proponen con la finalidad de proteger a las víctimas de violencia de género? Pues vamos a ver. Hay partidos judiciales como el de Barcelona que en los últimos 5 años han denegado el 80% de las órdenes de protección solicitadas. Y tenéis fuente del Consejo General del Poder Judicial, exactamente el 85,5 en el 2012, el 82,5 en el 13. Bueno, ¿no? Ya veis una media del 80% de órdenes de protección denegadas. Pero en cambio, denegada la residencia por estar condenado por violencia de género. Bueno, aquí vemos un poco también, vale, hacia dónde se están enfocando estas medidas, porque para proteger a las mujeres me parece que no solo por el ejemplo que yo comentaba, que puede ser una cosa anecdótica, pero también por lo que comentaba la compañera, ¿no? Y por otra parte es como, bueno, así que vemos que y la propia magistrada dice, no, estos antecedentes que deniegan, que sirven para denegar la residencia a una persona en situación administrativa irregular, deben ser por delitos graves, es decir, que afecten a un interés fundamental de la sociedad o que puedan causar un riesgo o peligro para la paz social y la tranquilidad pública. Ah, amiga, que para este caso resulta que sí, que es un gran interés fundamental de la sociedad, pero para proteger a las mujeres no. Entonces es como, bueno, ¿hacia dónde se están enfocando realmente estas medidas? ¿A quién están afectando realmente cuando sabemos que las medidas penales no se aplican de la misma forma, ni en todos los barrios, ni hacia todas las clases sociales? Hay un dicho como un lema muy importante de los movimientos sociales que dice los pobres nunca salen, los ricos nunca entran, ¿no? Cuando se habla, ¿no?, con un lema así anticarcelario y tal, ¿no? Y es como, bueno, pues es que eso es así y por tanto muchas veces estamos proponiendo medidas que precisamente van a ir a afectar y van a servir para ejercer nuevas violencias precisamente contra aquellas mujeres y contra todas aquellas personas más transgresoras y vulnerables de la sociedad, ¿no? Y si pensamos solo en clave de género, que a mí no me resulta especialmente útil, pero si lo pensamos solo en clave de género, precisamente las mujeres trans, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres racializadas, las mujeres pobres, las mujeres disidentes políticas, las mujeres antisistema, por decirlo de alguna forma, o las mujeres que luchan por la revolución social, ¿no?, por ejemplo, como mujeres transgresoras, probablemente sean las que más vayan a recibir violencias por parte de este sistema penal que por otra parte estamos reforzando pidiendo con la finalidad de proteger a las mujeres, ¿no? Y para acabar, me quedan, si me puedo tomar 3 minutos, ¿sí? Simplemente eso, ¿no? Las normas punitivas acaban de alguna forma olvidando las actuaciones de quien con mayor frecuencia discriminan a las personas más marginadas, que muchas veces pues es este personal de la Administración de Justicia, los cuerpos policiales, los legisladores y legisladoras, el personal penitenciario, etc., funcionarios de inmigración, etc.
por último, quería acabar con una estrategia que también es muy importante que la pensemos, que es que vigilar hasta qué punto, aunque nosotras no estemos proponiendo medidas penales y penitenciarias para combatir la violencia, nuestras demandas pueden ser instrumentalizadas en este proceso que se llama purple washing, ¿no? Como esta cosa de instrumentalizar o presentar como más como que el sistema penal es una cosa muy amable que protege a las mujeres y a los niños y a las niñas, ¿no? Y que en realidad sirve para mostrar una cara más amable del sistema penal y penitenciario. Este señor, no sé si lo conocéis, seguro que sí, es el padre de Diana Kerr. Este señor es el padre de Marta del Castillo. Y estos dos señores están llevando, entre otra gente, están llevando una campaña amplísima para conseguir la aplicación de la prisión permanente revisable y que no se quite, vamos, ¿no? Y diríamos, hombre, pero es que claro, es que con lo que han pasado, al ser víctimas de esta situación, al ser papás de una situación tan grave, la rabia les lleva a esto, ¿no? Y entonces les lleva a tomar estas medidas. Vale, pues estos son los padres de Gabriel Ruiz. Y los padres de Gabriel Ruiz, ¿os acordáis del niño, el PC, ¿no? Que lo mató ¿no? Que fue asesinado también por parte de la pareja del padre. Bueno, los padres de Gabriel Ruiz se han negado a ser instrumentalizados, no han hecho una campaña política pública súper tal, pero sí que es verdad que cada vez que se ha intentado, por ejemplo, se colgó una recogida de firmas en favor de la prisión permanente revisable en una estatua en homenaje de alguna forma a su hijo. Se negaron y la quitaron y dijeron que eso, por favor, no. Cuando han habido insultos racistas hacia la persona que asesinó a su hijo, han salido también de alguna forma a negarse a que se utilizara el racismo para de alguna forma, ¿no?, para machacar a la persona que había matado a su hijo. Es decir, el hecho de ser víctima de una situación no implica la pérdida completa y absoluta de la ética y de los valores, y por tanto es como, bueno, ¿no?, me parece que es importante tener en cuenta pues estos casos, ¿no? Como precisamente en un momento en el que la violencia sexual especialmente está siendo instrumentalizada para justificar dosis cada vez más altas de punitividad, está bien tener claro también estos ejemplos, ¿no?, en los que hay personas que, a pesar de haber vivido una situación extrema, súper dolorosa, de alguna forma están viendo, no solo porque la ética va por delante y son unas personas, ¿no?, con esta cosa de los valores por delante, sino porque además probablemente, no lo sé, y ahora yo no lo sé, estoy interpretando por encima de estos señores, que no lo sé, pero sí que probablemente si tienes unos valores no es solo por la cuestión de los valores, sino porque sabes que finalmente el sistema penal y penitenciario no solo no acaba con las violencias contra las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género, sino que genera nuevas violencias y nuevas formas de constricción y de encierro y de maltrato hacia las personas más vulnerables de la sociedad. Finalmente, para acabar, decir que Itziar Siga dice que el feminismo no puede ser punitivo, ¿no?, y se enfada mucho y dice no puede ser punitivo, no puede ser punitivo. Bueno, efectivamente creo que no debiera poder ser punitivo, pero creo que lamentablemente lo puede ser y lo está siendo, y me parece que es importante que pensemos en estrategias políticas conjuntas para combatir esa punitividad, intentando ser lo más abiertas posibles a modificaciones, a transformaciones y a cambios para lograr eso que dice Itziar Siga, que es que el feminismo no puede ser punitivo. Ya está, gracias. Vale, bueno, a ver que nos aclaremos en la mesa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Laura. Yo creo que ha sido una visión muy interesante, ¿no? Me ha parecido que lo que hemos hablado antes del feminismo punitivo, ¿no?, este cuestionamiento del derecho penal y penitenciario, que, como decías, cuestionamiento como estrategia política, ¿no?, más allá de que pueda resultar en casos concretos útil. Y sobre todo por esta idea que ha salido antes también de que la masculinidad y feminidad son constructos sociales, y el sistema penal y penitenciario lo que hace al final es reforzarlo, ¿no?
y refuerza también esos estereotipos de víctimas y castiga a las mujeres más transgresoras. Nos ha dejado este término de purple washing, que igual últimamente estábamos oyendo más lo del pink washing, pero tenemos, yo creo, que incorporarlo al vocabulario también. Y bueno, una idea también de que nos ha dejado Laura deberes, de la necesidad de trabajar de manera conjunta para ver qué soluciones podemos buscar, si no es esa. Bueno, y ahora sí, Rocío Medina va a terminar esta sesión hablando de derecho y feminismos repensando la justicia patriarcal. Vale, Rocío es activista feminista y prosaharaui desde hace años y, como no comentábamos antes, ella desde un punto de vista feminista se ha creado, se ha formado con mujeres colombianas y también con mujeres feministas. Así que a veces que lo que hablábamos del feminismo eurocéntrico, pues igual parece que le queda lejos. O sea que también desde ese punto de vista también seguro que tiene mucho que enseñarnos. Los últimos años ha tenido un pie en los movimientos feministas autónomos de Sevilla, pero también en instituciones como el Parlamento andaluz. Y es profesora de Filosofía del Derecho desde 2018, primero en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y doctora en Derechos Humanos y ahora en la Universidad Autónoma de Barcelona como profesora, pero también investigadora del grupo Antígona. Bueno, y en principio iba a ser una exposición más teórica, pero creo que la vamos a cambiar un poquito, ¿no? Así sobre la marcha, o sea, que lo que nos vaya saliendo. Bueno, pues cuando quieras. ¿Uso este? Sí, perdona, a ver si nos organizamos. ¿Puedo poner aquí también? Sí. Claro. Espera, que te he cogido tus cosas. A ver, ¿cómo va? Yo creo que lo tenía así y hablaba ¿Así? por aquí, por el lado. Ah, mira, qué bien. ¿Así? ¿Te va bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, genial. Si no se oye... ¿Subimos un poquito o oís bien desde el fondo? Bueno, si no se oyera, ahora. Se oye bien. Vale. Si no se oyera o se fuese, me avisáis por ahí atrás con alguna mano o algo y ya me ubico, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las organizadoras. No solo por invitarme, sino porque, bueno, ha sido el día un poquito accidentado y me han cuidado mucho, la verdad, bastante. Y sobre todo también desde lo político y desde lo feminista, por organizar un acto de este tipo. Yo ahora intentaré explicar, entre otras cosas, por qué creo que este tipo de mesas son fundamentales. Creo que estamos en un momento histórico donde toda la energía acumulada del feminismo se puede utilizar y se puede usurpar para proyectos que probablemente, si debatimos desde los feminismos, igual no tienen nada que ver con lo que queríamos, ¿no?, dentro de nuestra diversidad. Y bueno, me parece un momento político súper oportuno y creo que hay que felicitar a las compañeras que han visto esto, ¿no?, porque no siempre se ve y porque, bueno, nos andamos siempre hasta arriba y siempre no es fácil construir este tipo de espacios. Así que muchas gracias. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo venía, en realidad iba a ser la primera de la mesa, iba a hacer una exposición un poquito más introductoria, más teórica, bueno, más desde el mundo de las ideas quizá, ¿no? Y por cosas de la vida me ha tocado cerrar. Entonces yo voy ahí en el camino intentando hacer un guiño también a cositas más prácticas y salirme de esa propuesta tan teórica. Pero bueno, a lo que no puedo renunciar es sobre todo a salirme por ahora, voy a cerrar con el marco de violencias, pero yo quiero retomar más el marco feminismos, ¿no? Y quiero retomar más el marco feminismos porque quiero hablar de los feminismos como una posible propuesta política que nos ayude a confrontar la tremenda situación que tenemos delante en términos políticos. Creo en los feminismos como propuesta y como proyecto político, pero también creo que la situación es muy delicada y me muevo ahí, ¿no? Me muevo un poco en el cómo pensar desde los feminismos la posibilidad de convertirlo en un proyecto que vaya mucho más allá de la igualdad de derechos para las mujeres. Probablemente estamos en un momento histórico donde necesitamos que los feminismos construyan, incluso reconstruyan, ¿no?, la forma de entender la igualdad, no solo entre sexos, sino la forma de retejer la comunidad. ¿Y qué es lo que está en juego? Lo que está en juego no solo el lugar de las mujeres, lo que está en juego es la comunidad.
en su propia existencia, ¿no? En términos políticos, la posibilidad de seguir construyendo espacios de convivencia y la posibilidad de que no retornen racismo, de que no retornen nuevos sexismos. Y yo me ubico un poco ahí. Explico esto también porque tiene que ver con que en realidad lo que traigo es un montón de preguntas o de propuestas o de retos o de cosas que están en mi cabeza que yo no tengo cerradas y que además espero no sentir nunca que las tengo cerradas, porque entonces la cosa me preocuparía. En realidad esto es parte de un proceso político que necesita el feminismo, que necesitamos las feministas y que solo desde ahí se puede hacer, ¿no? Otra cosa es que a veces desde las ciencias sociales críticas, desde algunas disciplinas, se puedan hacer algunos pequeños aportes que vayan ayudando, ¿no? Un poco lo que hacemos la gente o lo que yo creo que deberíamos hacer la gente de la academia es primero acompañar a movimientos sociales que tienen muy claro qué es la emancipación social, hacerlo desde un lugar de retaguardia, como dice Boaventuras de Sousa Santo, dejar la vanguardia académica, colocarse detrás y ir contando en algunos lugares del mundo lo que se hace en otros lugares del mundo, ¿no? Hacer también de correa transmisora, pero siempre al servicio de proyectos de emancipación. Y creo que esto también recoloca a la academia en un lugar menos patriarcal y nos recoloca a las feministas en un lugar mucho más generoso, mucho más de escucha activa y mucho más de estar al servicio de y no ordenando cómo, ¿no? Que es lo que ha pasado a veces desde la academia, no solo las feministas, desde la academia clásica. Y dicho todo esto, no me va a quedar más remedio que hacer algo que es una locura, pero bueno, y es que voy a partir un poco de algo que ya sabemos todas, de los orígenes del feminismo, de cómo pensó el derecho, a los momentos más actuales, ¿no? Yo no sé si lo conseguiré hacer. Voy a aplastar muchas cosas en el camino, voy a aplanar muchas otras. De entrada asumo que hay cosas que voy a pasar de puntilla, pero bueno, se pueden abrir después, se pueden cuestionar después. Hablo muy rápido y a veces, y le voy a pedir a la compañera o a alguien que si de pronto me embalo demasiado, yo no tengo ningún problema, estoy acostumbrada a que alguien me diga que sí, por favor. Sobre todo porque además hoy vengo como con toda la tensión acumulada del viaje y demás, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ha pensado el feminismo el derecho, ¿sí? Vamos a hablar un poco luego de cuáles han sido los quiebres en lo que algunas veces se conoce como... Lo utilizo en términos estratégicos y pedagógicos, me da igual la clasificación, el salto de la segunda a la tercera ola del feminismo y bueno, y cómo eso nos puede dar herramientas para repensarnos hoy, para repensar nuestros feminismos hoy frente a los fascismos, ¿no? Y qué papel tiene ahí el derecho penal y el Estado securitario. Hay algo que todas compartimos y yo creo que todas en algún modo desde el feminismo hemos vivido de ahí, ¿no? Que es la idea de, bueno, en realidad nuestros orígenes, al menos desde un feminismo más eurocentrado, estarían en los feminismos ilustrados, que básicamente fueron los que desvelaron lo que luego llamó la economía feminista el BBVA. El blanco, varón, burgués y adulto, que era el sujeto referente de derecho. Y las feministas hicieron algo tan importantísimo como ser las primeras que desvelaron esa falacia de la universalidad, del pensamiento moderno, de que aquí todos y todas somos iguales. ¡Ja! El problema es que seguimos leyendo a todos esos autores, seguimos las universidades leyendo a Rousseau, seguimos pensando que son los padres de la democracia y seguimos sin desvelar algo que ya desvelaron ellas y que además más de una literalmente se jugó el cuello, entre ellas Olin de Gush, ¿no? Esta idea de que había una falacia ilustrada que es la que está en el fondo de lo que nos pasa hoy por hoy, porque seguimos dentro de marcos de pensamiento liberal, marcos de pensamiento individualizante. Esta falacia, bueno, fue desvelada por aquellas feministas en lo que se conoció la primera ola, y lo que planteaban ellas es, bueno, nosotros queremos estar ahí dentro. Es decir, hay un marco de derecho que solo está reconociendo derecho a los hombres blancos, varones, adultos y burgueses, es decir, hay un corte de clase, hay un corte de raza, hay un corte de edad y hay un corte racial. Y nosotras queremos estar ahí dentro, es decir, el primer impulso, la primera intuición del feminismo con el derecho es desvelar la falacia y queremos estar dentro, ¿sí? Esto va a durar prácticamente básicamente toda la época, hasta el sufragismo casi, ¿no? Lo que se conoce para algunas autoras como toda la primera ola, hasta que llega Simone de Beauvoir, se marca ese libro interdisciplinar tremendo y comienza a decir, bueno, que estas estructuras son mucho más profundas que el hecho de que las mujeres estén ahí o no. Esto está en el derecho, pero está en la psicología, pero está en la biología, y arranca lo que se llama la segunda ola. Esto también estoy repasando un poco para que entendamos el marco histórico, ¿sí? Yo sé que probablemente todas conocemos esto, pero para mí es importante poder ubicar lo que voy a contar en esta historia. Y en ese momento es donde se dice, bueno, ojo, que el derecho está hecho por hombres, ojo, que además las estructuras
jurídicamente en sí son machistas, las instituciones son machistas. Esto no es un problema de que las mujeres tengamos que estar dentro de ese derecho. Este es un problema de a ver cómo las mujeres cambiamos ese derecho. ¿Sí? Y ahí es cuando la segunda ola empieza a plantearse formas de participación política de las mujeres, acciones positivas, sobre todo las feministas más de corte liberal, ¿no?, que eran las que más pensaban el derecho, cómo vamos a participar las mujeres ahí dentro y cómo vamos a hacer para transformar el derecho, sus estructuras, las instituciones y en última instancia la justicia. O sea, ya hay en ese momento histórico un análisis muy profundo de por qué la justicia es patriarcal. Y a partir de ahí se va a intentar transformar y comienza todo el debate de las cuotas y si las mujeres tienen que participar o no, y las radicales van a decir, bueno, las mujeres mejor grupo de autogestión que en la política, y otras van a decir, bueno, no, hay que estar en los partidos y hay que estar en las instituciones. ¿Os suena este debate, no? Todavía sigue vivo. Bueno, todo este debate en realidad, ¿qué es lo que plantea? Es ¿qué diferentes dispositivos históricamente se van a desarrollar desde los feminismos para poder transformar las estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas que permitan feminizar un poco, es la idea, ¿no?, que permitan insertar lógicas feministas? Este debate todavía dura. El debate de si porque haya más mujeres se transforman las instituciones o no, todavía sigue durando. Y en realidad es un dilema muy difícil de resolver, porque por un lado desconfiamos de las instituciones y a veces nos parece una pérdida de tiempo que las mujeres estén ahí dentro, pero por otro lado queremos transformar las instituciones y una de las herramientas que tenemos es que las mujeres estén dentro. O sea, y eso es un dilema que sigue ahí y que sigue abierto un canal, ¿no? Y que a veces incluso dentro del feminismo nos sigue quebrando. La idea del derecho antidiscriminatorio, de las acciones positivas, de la participación política de las mujeres va a ser el gran núcleo de todo el feminismo que se llamó liberal de la segunda ola, ¿verdad? Toda la idea esta de cómo construir una ley diferente, ¿no?, y de cómo construir instituciones diferentes, todas las campañas por el derecho al aborto, que fueron campañas probablemente las que tuvieron más éxito en los 60 y que hacen que hoy por hoy el feminismo institucional sea el hegemónico, ¿no?, porque realmente de todas las propuestas que había en la segunda ola, la feminista liberal fue la que tuvo como más fuerza. También estaban las feministas radicales, que lo que iban a plantear no era tanto, y esto lo cuento también para la generación más joven y por todo el debate que hay ahora mismo en torno a los términos, que es un debate muy interesante, que tiene que ver con la idea de, bueno, realmente el análisis clave no sería tanto la relación con el Estado, aunque no se renuncia a que haya leyes, sino la relación de dominación en lo privado, lo que pasa en la casa, lo que pasa en la cama, lo que pasa de puertas hacia adentro. Ahí está la base, van a decir las radicales. El sexo es una categoría impregnada de política. Claro, los grupos de autoconciencia, por ejemplo, fueron fundamentales para entender el trabajo de las feministas radicales en Estados Unidos. Mujeres que entre ellas, desde su vida cotidiana, pensaban, compartían experiencias y a partir de ahí teorizaban y hacían análisis. Pero era su vida cotidiana, eran sus heridas, eran sus anhelos, eran sus depres compartidas y sus risas lo que permitía construir desde ahí, ¿no? A veces, hoy por hoy, hago un pequeño KitKat porque me parece interesante, porque creo que hay una ruptura generacional que nos está haciendo mucho daño y a las feministas, ¿no? Y creo que a veces es importante que conozcamos bien esta historia y no es un tema de intelectualoide, es un tema de resituar nuestra memoria y de resituar los aportes de cada una de ellas y no verlo en clave dicotómica, es decir, unas estaban peleando en el Estado, otras estaban peleando en otro tipo de espacios, pero a veces hacer discursos facilones, ¿no? Bueno, facilones no sé cómo llamarlo, pero con poco conocimiento histórico de estas eran las verdaderas feministas y las otras no, estas eran las que aportaron cambios y las otras no, en realidad nos hace mucho daño a nuestra propia memoria y a nuestra propia genealogía. Y yo creo que tenemos que hacer también un rescate del reconocimiento de los aportes que todas hicieron, más allá de los disensos ideológicos que por supuesto tuvieron y que tenían que ver con su época, igual que los disensos nuestros que vamos a ver ahora tienen que ver con la nuestra. Y luego estaban las feministas socialistas también. Esto es una clasificación, hay muchas otras, ¿eh? No, simplemente es para retomar que básicamente lo que van a plantear es, ojo, sí, bueno, hay un problema con las leyes, hay un problema con el espacio privado, pero al final esto es un tema de cómo el capitalismo ha hecho que las mujeres básicamente estén al servicio de del mantenimiento y de la reproducción de obreritos y obreritas. Y van a hacer un análisis de las mujeres vinculado al capitalismo y van a hablar del patriarcado capitalista. Pero fijaros qué interesante, porque no iba a hablar del feminismo psicoanalítico, pero incluso en el feminismo psicoanalítico, en todas estas formas de diversificar y de entender la segunda ola del feminismo, que iría
teóricamente desde Simone de Beauvoir hasta los 70, pero podéis subirlo o bajarlo cuanto queráis. Hay cantidad de tesis para lo que creáis oportuno. Fijaros que hay una cosa que es muy interesante, y es que en cualquier caso siempre hay una noción de la mujer. Ya sea porque es la que está excluida del sistema económico de los medios de producción, en la familia, cuidando a los niños y las niñas para que haya obreritos y obreritas en las fábricas. Ya sea porque está excluida de las leyes y por tanto el Estado no la reconoce en igualdad. Ya sea porque está excluida a partir de las relaciones de dominación en el espacio privado, la mujer es homogénea, es la mujer. Es decir, hay una variable invariante que es sexo-género constantemente. Y fijaros qué interesante, porque en este momento histórico, principio de los 70, va a empezar a emerger lo que Carolina Meloni llama la tercera ola del feminismo o el giro de la conciencia feminista, ¿no? Y aquí hay un quiebre muy interesante dentro del feminismo que creo que explica muchas de las heridas que tenemos hoy y también da muchas claves de cómo podríamos empezar por lo menos a sentirlas o a pensarlas, ¿no? Y tiene que ver con la idea de, desde dentro de Occidente, desde dentro desde lo intraeuropeo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Siempre nos han explicado que la otra pata nueva es la posmoderna. La idea de la deconstrucción del lenguaje, de Derrida, de Foucault, la teoría queer, ¿no? Esta idea de que los géneros son una performance, de que no existen, de que sí podemos jugar con ellos, que son una creencia, que la identidad se puede transformar. Pero nunca nos hablan de otra línea que para mí es muy interesante y es la que vengo trabajando hace algún tiempo, que tiene que ver con cómo hay toda una línea de feminismos críticos con esta segunda ola que entendía a las mujeres todas en el mismo paquete y que en algún modo le dice a las feministas de la segunda ola lo que las feministas de la segunda ola le dijeron a los hombres ilustrados. O sea, estáis hablando de universalidad, estáis hablando de mujer, pero en realidad estáis reconociendo las experiencias, las demandas, las necesidades y los derechos de la mujer blanca, de clase media, de cierto nivel cultural y normalmente urbana. Y esto va a marcar un antes y un después que arrastramos hasta nuestros días, sin ir más lejos, la asamblea del 8M última. Y tiene que ver, creo que de manera muy profunda, con los fascismos. Y voy para allá, ¿vale? Me voy a dar un viaje, a ver si soy capaz de hacer el triple salto mortal, pero creo que tengo tiempo. En este corte brutal van a llegar las feministas negras y van a hacer una crítica tremenda. Por ejemplo, Bell Hooks, voy a poner ejemplos muy concretos, sí, para no irme por lo teórico, le va a decir a Betty Friedan, cuando hablaba de la mística de la feminidad, ¿no? Le va a decir, bueno, el problema que no tiene nombre era un problema de mujeres burguesas, amas de casa, cuyos maridos acababan de llegar de la guerra de Vietnam y que habían asumido la mística de la feminidad. Pero ojo, que en esos análisis nunca se habló del hecho de que la mayoría de esas mujeres tenían mujeres negras haciendo servicio doméstico en la casa. O sea, ¿desde dónde estamos definiendo, desde qué necesidades, desde qué derechos, desde qué identidades se está definiendo la feminidad, se está definiendo el ser mujer y desde dónde se está definiendo, en definitiva, la interseccionalidad, ¿verdad? La idea de, ojo, que ser mujer en sí no tiene ningún contenido definido, a no ser que seamos esencialistas y pensemos que tiene que ver con lo biológico o con tener vagina. Si ser mujer es una experiencia, habrá que ver cómo se determina esa experiencia en muchas claves diferentes. La interseccionalidad de las feministas negras lo que va a decir, por ejemplo, es la historia de esclavitud de las mujeres negras ha marcado profundamente el racismo, ha marcado profundamente lo que es ser mujer negra y lo que es ser la experiencia de mujer negra. Entre otras cosas, mientras las mujeres blancas históricamente desarrollaban la idea del malestar que no tiene nombre, eran las mujeres negras las que hacían de servicio doméstico, de servicio del hogar, de chachas, en fin, ¿no? De todas las expresiones habidas y por haber que pueda haber en torno a este tipo de planteamiento y que muchas son muy feas. Eso por un lado, pero es que además van a llegar las feministas chicanas, por cierto, muchas feministas negras se van de los panteras negras porque diagnostican la homofobia interna de su propio colectivo. Son tipas que empiezan a articular discursos contra la homofobia, discursos contra el racismo de las feministas blancas, contra la homofobia de sus propios compañeros. Pero es que llegan las feministas chicanas y van a empezar desde determinados lugares a hablar de los feminismos de color. Y las feministas chicanas, no sé si sabéis, el movimiento chicano es un movimiento que nace en los 60 en la frontera sur de Estados Unidos. Son movimientos que se configuran desde grupos que venían del norte, mayoritariamente del norte de México, ¿no? Entonces hay una identidad migrante, hay una identidad nacionalista y ahí también van a ser las feministas chicanas las que van a empezar a pensar la identidad múltiple, ¿no? Y van a decir, bueno, ojo,
que soy mestiza, que soy de aquí, que soy de allá, van a jugar con el concepto de la frontera, lingüística, identitaria, qué es esto de ser mujer y ser mujer chicana, cómo relatan, por ejemplo, la homofobia de sus propios colectivos, pero también el racismo, de nuevo, de las feministas blancas, que no les permiten estar dentro de los debates o que no hay un reconocimiento de la subjetividad dentro de los debates. Y otro aporte que es fundamental es el de las feministas lesbianas, ¿no? El feminismo lesbiano es el primero que va a decir la heterosexualidad es un régimen político. Todo lo que se criminaliza y todo lo que se patologiza es político, porque la criminalización y la patologización son decisiones políticas, no son decisiones de las ciencias exactas. No es cierto. Y ojo que esto tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahora. De hecho, ¿qué están pidiendo los trans? Despatologización. Y voy a empezar a tocar un tema que sé que es delicado, pero bueno, me siento cómoda. ¿Y qué están pidiendo las putas? Despenalización. O sea, moverse en el marco de lo político es fundamental para poder entender que lo que nos ocurre dentro de marcos de decisión mucho más amplios a veces de lo que nuestros debates están abarcando, ¿no? Y creo que es importante tomar conciencia de esos debates. En definitiva, ¿qué es lo que van a hacer los feminismos lesbianos, chicanos, negros, eso que llama Carolina Meloni la tercera ola del feminismo? Lo que van a hacer es darle un rapapolvo al feminismo por dentro impresionante y le van a decir, también estáis cruzadas de relaciones de poder. Vuestros discursos que hablan de la mujer están cruzados profundamente por relaciones racistas, por relaciones homofóbicas y por tanto hay que repensar el feminismo desde dentro, hay que abrir el sujeto y hay que empezar a desvelar que también históricamente el feminismo ha hablado en nombre de un cierto tipo de mujer, que ha sido la mujer que curiosamente, y no es casual que esto venga de los sures, ya sean sures simbólicos en los nortes, fijaros, aquí hay una reflexión que yo creo que es interesante y es que mientras el feminismo de corte más eurocéntrico estaba demandando su inserción en el estado del bienestar, las que no estaban en el estado del bienestar no estaban afectadas solo por una discriminación sexogénero. Había una discriminación sexogénero, había una discriminación de corte de clase global brutal, pero es que además había una discriminación racial. Como en el norte durante mucho tiempo las mujeres no han vivido, al menos en el grado que se vive en los sures, la discriminación racial, eso estaba resuelto porque éramos blancas, total, y no estaba, al menos de manera tan sangrante como en los sures, la discriminación de clase, hace mucho que las mujeres en Occidente no van a perder a sus hijos por un sarampión, ni porque está contaminado el río, ni porque te va a entrar una bala perdida por la ventana. Eso es una experiencia que quedó en nuestras ancestras en otros momentos históricos y que además parte de nuestra ruptura de memoria, porque en realidad no hace mucho, ¿eh? O sea, nuestra guerra civil fue hace bastante poco. Pero se ha cortado, eso se ha cortado y eso ha generado que haya una ruptura de memoria y que haya una suerte de desidentificación del dolor que estaba fuera de Occidente, ¿no? Del dolor que estaba fuera de lo que se ha considerado, y aquí voy a la clave un poco analítica del tema, bueno, una civilización que es superior, que en algún modo culturalmente estamos más avanzadas que el resto y que eso ha hecho que las mujeres hayamos conseguido aquí derechos que en otros lugares, pobrecitas con sus culturas y sus religiones, es imposible. Y aquí es donde llega el feminismo del tercer mundo, viene Mohanty y nos da un rapapolvo impresionante y nos dice lo que vosotras llamáis diferencias culturales son diferencias coloniales. Y lo que habéis construido con el estado del bienestar y vuestros derechos lo habéis hecho, uno, a costa del expolio del resto del planeta. De hecho, la Guerra Fría en el norte fue una guerra muy caliente en el sur. Y dos, lo que estáis haciendo es negociar derechos políticos, civiles, sociales y culturales con vuestros hombres blancos a costa de que todo el lugar histórico que han tenido las mujeres en Occidente ahora carga sobre las mujeres, por ejemplo, racializadas. Y de hecho un ejemplo muy clarísimo de esto es cómo las mujeres en Europa se incorporan al mercado laboral, cómo se resuelven los cuidados en Occidente cuando las mujeres blancas nos incorporamos. Y cuando digo blanca, entendedme, estoy hablando de una categoría política, ¿sí? No es una categoría ofensiva. De hecho, estoy cuidando mucho eso, ¿no? Porque creo que esta reflexión nos tiene que servir para hacer puentes. Aunque más de una se cabree con toda la razón a veces. Pero bueno, creo que hay que hacer puentes y creo que hay mucho potencial ahí si esto no se nos rompe. Claro, se resuelve con mujeres migrantes, racializadas, a unos salarios y a una falta de reconocimiento de derechos impresionantes. Es decir, tenemos una reflexión pendiente de cómo hemos accedido a derechos. ¿Qué derechos hemos conquistado en nuestras sociedades desde una mirada global? Y yo creo que ahí nos han dado unos aportes que son claves y que son interesantísimos, ¿no?
¿Por qué todo esto es importante? Y ya voy a la última parte donde creo que es importante aterrizar todo esto hoy, ¿no? Fijaros, os decía antes, todo esto las mujeres los están pidiendo, las mujeres, estos feminismos de la segunda ola, digamos, ¿no? Los más clásicos, los que entendían que las mujeres son mujeres, por el motivo que sea, pero son mujeres, frente a las otras que decían, no, aquí hay una diversidad que es política y que hay que reconocer. Os pongo un ejemplo muy concreto. Yo durante algún tiempo fui asesora jurídica con temas de extranjería. Yo viví personalmente los primeros años de la ley de violencia. Cuando una mujer migrante iba a denunciar violencia, ¿sabéis qué podía pasar en un juzgado de Sevilla? Que la detuviesen y la deportasen y la expulsaran. Esto es un ejemplo clarísimo de cuando los derechos están reconociendo únicamente las demandas y las necesidades de unos colectivos. Y tenemos tan asumido que nuestro colectivo es representativo, porque en eso consiste el estar en la norma, igual que los hombres sienten que es que su experiencia es la experiencia humana. Y que si tú le plantas tu especificidad, lo que estás haciendo es, decían los marxistas, romper la lucha obrera. ¿Verdad? Bueno, pues es curioso ahora, como cuando estos discursos están emergiendo, y sobre todo yo tengo el pedazo de privilegio de hacerlo como una tía blanca, supuestamente de la academia, bla, 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 bla. O sea, tengo todas las papeletas para, ¿no?, con un discurso teórico. Pero cuando estos discursos los están haciendo las compas gitanas, los están haciendo las compas negras y los están haciendo las compas desde su dolor, porque estos discursos claro que tienen dolor detrás, igual que nosotras hemos tenido mucho dolor histórico, la reacción a veces yo creo que políticamente hay que repensarla, ¿no? Hay que repensar por qué no se acogen esos discursos, por qué no se acogen esas demandas, y tiene que ver con resocializar el poder. Yo creo que a las mujeres también nos pasa a veces como les pasa a las izquierdas, ¿no? Cuando están llegando los movimientos antirracistas o cuando están llegando los movimientos feministas, que sí, que muy bien, que guay, pero en fin, aquí la cuota no se repiensa. La cuota feminista, por ejemplo, que tenemos tan claro que tiene que haber espacios para las mujeres, bueno, porque no tenemos tan claro que tiene que haber espacios también para las mujeres que representan ciertos colectivos étnicos, ciertas racialidades o ciertas profesiones. En fin, ¿por qué ese debate no se abre, no? Quizás tenga que ver porque esas cuotas están cubiertas por un perfil determinado de mujer. Y va a haber que moverse de ahí. Igual que los hombres tienen que moverse. Y por ir cerrando, ¿qué relación tiene todo esto con el contexto actual, ¿no? Pues para mí tiene una relación que es directa y tiene que ver con que el estado del bienestar se nos está cayendo. Y hemos tenido muchas feministas detrás, que también son parte de nuestra memoria, aunque nos pillaran un poquito lejos, que han pensado qué pasa cuando el estado del bienestar se cae, cómo construir comunidad cuando el estado del bienestar se cae y cómo resistir ante nada más y nada menos que estados securitarios. Ahora mismo hay consenso para toda la gente que trabaja dentro del mundo, al menos de la sociología del Estado, de las ciencias sociales. Y es que hemos pasado de tener un supuesto Estado social, constitucional, de derecho constitucional, una suerte de amado Estado del bienestar, a un Estado neoliberal que además ya es securitario. Y esto implica un refuerzo muy potente del derecho penal. El Estado securitario va a tener como brazo armado, como lugar de ejecución, el derecho penal. Y es un derecho penal, además, muy específico. Voy a dar 3 pinceladas, no me puedo extender por ahí, pero voy a dar 3 pinceladas. La primera de ellas es un derecho penal que, como ha explicado súper bien Laura, no solo la policía, las comisarías son herramientas para el castigo, son herramientas de construcción también. Es decir, cuando decimos qué es delito y qué no es delito, estamos construyendo. Cuando decimos que se sanciona una ordenanza y que no, estamos construyendo líneas sociales a partir de las cuales criminalizamos. El derecho penal es un derecho que construye líneas rojas sociales, quién es el criminal, quién delinque y quién no. La segunda característica clave del Estado securitario es que además esto se aplica en lo que se llaman las microviolencias, en las violencias urbanas, en las pequeñas violencias. Mientras hay un dejar hacer con el crimen de alto standing, con grandes empresas y con capas de la sociedad bastante alto, hay, eso lo veréis todos los días quien viváis en barrios de corte periférico, que llamarlo de algún modo, ¿verdad? Barrios obreros,
O sea, toda la reestructuración laboral, ¿a qué tipo de población me está dejando en el tapete, ¿no? Está dejando atrapada, especialmente a población jóvenes, de barrios obreros en declive, a población migrante o migrante de segunda generación, a todas esas poblaciones que objetivamente han sido golpeadas por la crisis y por la reestructuración del mercado laboral. Esa es la gente que se está usando como chivo expiatorio de la seguridad e inseguridad, ¿no? De este nuevo discurso del miedo. Y de hecho, por ejemplo, si vemos el devenir de las redadas ya se han instalado como una lógica cotidiana en muchísimos barrios periféricos, donde además, por mucho que se criticó, no se ha conseguido que dejen de ser racistas. Al final, ¿a quién se le pide la documentación? La documentación se le está pidiendo a un fenotipo. Ese fenotipo es racial o es conductual, que puede ser la trabajadora sexual que está por su barrio, aunque no esté ejerciendo, pero al final son fenotipos que hacen que lo punitivo se active o no se active. En definitiva, es un Estado que va a controlar grupos de población, dicen algunos teóricos, con una mano penal y con una mano de ayudas sociales por el otro lado, ¿no? De manera que no hay ayuda social si has rechazado insertarte en ciertos nichos de mercado. Esto es muy interesante, ¿no? Como todo el tema de la especialización laboral y todo este tema. En definitiva, control de ciertos grupos sociales que son objetivamente los grupos sociales que pueden generar riesgo, problemas, independientemente de lo que estos grupos sociales lleguen a hacer o no. Este es otro giro de lo punitivo. No se penaliza lo que tú llegues a hacer, perdón, lo que tú hagas, sino lo que tú puedas llegar a hacer. Imaginaros el salto. El salto es tremendo. Bueno, ¿qué relación tiene todo esto del Estado securitario con el hecho de que el derecho penal, este derecho penal que se llama derecho penal del enemigo, esté creando nuevas categorías de víctimas que son absolutamente importantes? Primero, para legitimar el propio derecho penal. Segundo, para legitimar la presencia del Estado constantemente en todos los espacios de nuestras vidas. Hace 15 años, y hace 5, y hace 3 en este país, que un tuit fuera judicializado era algo impensable, no solo porque no había tuit, sino porque era un comentario dentro de un espacio. Sin embargo, hay una judicialización de la vida impresionante. Y 5 minutos de minuto, ¿vale? Me está cumpliendo el tiempo ahora. Y en un contexto donde lo que nos está ocurriendo a nivel de Estado securitario tiene que ver con lo global, efectivamente, ¿no? Tiene que ver, es decir, hoy no se puede entender. Yo parto de una idea que me parece que, bueno, es un poco provocadora, ¿no? Pero yo creo que las derechas han entendido mejor la interseccionalidad que las izquierdas. Lo tengo clarísimo. O sea, una coge los discursos de Trump y eso es interseccionalidad. O sea, en 4 frases ha metido género, ha metido raza, ha metido clase, nacionalización, a su manera, ¿no? En un sentido, evidentemente, de una perversión tremenda, pero lo ha metido, lo han entendido perfectamente. Cuando Vox sale a la calle con hazte oír, sabe lo que está haciendo. Y aquí voy a lo siguiente, es decir, en el feminismo estamos repensando el sujeto político del feminismo. Y fijaros qué curioso, y ya con esto cierro, son 4 o 5 minutos y termino, fijaros qué interesante lo que está ocurriendo dentro del debate del sujeto feminista en este momento histórico, ¿no? Voy a coger algunos ejemplos que a mí me parecen que son interesantísimos. Partiendo de la idea de cómo se construye, de cómo hay que construir víctimas para tener una necesidad de seguridad, porque construir víctimas es construir agresores y construir agresores es la necesidad de la inseguridad, ¿no? Hay toda una teoría, varias teorías sobre cómo se construye inseguridad que son interesantes. Hay un elemento que a mí me parece importante y es cómo cada vez hay más conceptos de víctimas que llevan aparejados sus agresores, la idea que explicaba muy bien y que no voy a repetir es Laura antes, el degradador sexual, pero son víctimas que en carne y huesos reales, como personas, como mujeres, a las que se les roba el proceso, el caso de Juana Rivas, clarísimamente, o el caso de La Manada, clarísimamente, pero que sin embargo son hipermediatizadas. Son tan hipermediatizadas que ellas no están en los procesos, no están siendo reconocidas, pero se convierten en procesos que al final son conducidos a exigencias de más pena. Es un mecanismo muy perverso, ¿no? Mira, uno de los elementos clave que se está discutiendo ahora mismo muchísimo dentro de los sujetos políticos feministas es el tema trans. Curiosamente, cuando hazte oír sale a la calle porque tiene detrás a Vox, y eso lo sabemos en Sevilla, porque Vox está muy vinculado a Sevilla, tiene el grupo ideológico allí y conocemos muy bien lo que hay, sabe lo que está haciendo.
Cuando Hazte Oír hace un año o año y pico, no recuerdo, sale a la calle y sale con el famoso autobús, fijaros dónde se está yendo en el eslabón más débil de toda la reflexión de género. Y esto lo están viendo las extremas derechas, no lo están viendo las izquierdas. Esto es un problema, porque hay un problema de comprensión, hay un problema cognitivo político. Y nosotras debatiendo sobre si el tema trans está dentro o no del sujeto político. Fijaros qué interesante, sería justo el momento histórico para que esté. No es que no había ni que debatirlo. Es que si precisamente está siendo el objetivo de los neofascismos, si los neofascismos se presentan en este país por el autobús de Hazte Oír, ¿cómo podemos ni dudar que estén dentro del sujeto político feminista? Otro, el sujeto trabajadora sexual. Un elemento interesantísimo, la mayoría de las ordenanzas municipales que son parte de la lógica del Estado securitario, en este país han estado penalizando el tema de la prostitución. Algunas directamente a las prostitutas, de hecho hay un estudio que va a salir en breve, donde se demuestra que hay ciudades españolas donde a través de las ordenanzas municipales se ha multado más a las prostitutas que a los clientes. Es más, muchas de ellas víctimas de tratas. Es delirante, o sea, estamos penalizando a las mujeres que deberíamos proteger. O sea, ¿cómo estamos construyendo el discurso penal? Luego, el tema de mujeres racializadas, la criminalización del velo, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que desde los feminismos no nos estemos planteando qué pasa con todos estos colectivos de mujeres que están siendo profundamente criminalizados, estigmatizados, y que además se están llevando la peor parte del sistema punitivo y del Estado penal? Y luego una última reflexión que también es súper delicada, pero que me parece importante, y es ¿qué pasa con el tema hombres? ¿No? Es decir, al final gran parte del voto neomachista, gran parte del discurso neomachista está siendo asumido por colectivos. Los hombres conservadores que lo tenían ya lo van a asumir y ahí probablemente no haya mucho que hacer. Pero hay cantidad de hombres jóvenes a los que no está llegando en las periferias el discurso del emprendimiento, pero sí está llegando el discurso neomachista. Está llegando con una fuerza increíble. Yo nunca voy a proponer desde los feminismos que tengamos que hacernos ni de madres, ni hacernos cargo de los procesos de transformación de los hombres. Pero sí creo que hay dos matices que son fundamentales. Uno, pensar si desde los feminismos tenemos que construir discursos alternativos, igualitarios a lo que está construyendo el neofascismo. Eso significa construir discursos para también esos sectores sociales, más allá de la coeducación. O sea, ¿qué discurso igualitario están oyendo estos jóvenes? ¿Y qué alternativas estamos ofreciendo desde los feminismos frente a los fascismos en clave de igualdad en esta lógica, ¿no? Y dos, las mujeres sabemos, sobre todo las feministas, sabemos mucho de cómo deconstruirlas a nosotras, ¿no? Llevamos años haciéndolo y además sabemos que eso es interminable, que eso nunca se acaba. Es un proceso que cuando crees que ha sanado empieza otra nueva y a veces nos cansamos, pero seguimos. Pero si queremos una política no punitivista, necesitamos entrar en una política de prevención. Y una política de prevención implica trabajar con hombres. Implica trabajar con hombres no solo como el agresor que ya agredió, sino con hombres en los que se puede prevenir la agresión. Y esto es muy jodido para las feministas, pero es importantísimo. Y quienes pueden trabajar con hombres y deconstruir masculinidades de hombres son otros hombres. Hay un diálogo pendiente con hombres en deconstrucción de masculinidades en el feminismo, creo. Y si no, a ver cómo hacemos para poder intervenir directamente con políticas preventivas con hombres que podrán agredir o no, pero que cada año estamos construyendo una cantidad de asesinos nuevos que tenemos que poder prevenir, no solo tenemos que poder penalizar, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. La última frase sería que tenemos que repensarnos también, ¿no? Como feministas, creo que tenemos que repensar el sitio que tenemos, creo que tenemos que asumir el desgarre a veces emocional que es pensarnos no solo como víctimas, pensarnos también como mujeres privilegiadas frente a otras mujeres y que esa reflexión emocional nos lleve a una reflexión política donde en el 8M no falte ninguna. No podemos permitirnos un movimiento de 8M donde no estén las racializadas, donde no estén las gitanas y donde no estén las trabajadoras sexuales. Es un tema de reconocimiento de subjetividad política. La historia del feminismo yo creo que nos lo deja claro, tenemos que estar todas. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que nos ha dejado también para el debate muchas ideas, ¿no? Para tratar.
y ha sido creo que interesante situar ese marco histórico que nos invita a resituar nuestra memoria. He utilizado, Rocío, esa palabra que me parece interesante y no en clave dicotómica, ¿no? Para sumar. Hemos hablado del reconocimiento de la diversidad que decía en la presentación, que no te habías formado, digamos, en el feminismo eurocéntrico. Yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? Con esta presentación, por esa necesidad de reconocimiento de la diversidad de la que hablaba, y luego vinculándolo más con la justicia patriarcal, pues hacernos más conscientes del discurso del miedo, ¿no? Que impera en la actualidad y sus consecuencias con ese estado securitario que permite, ¿no? Un derecho penal del enemigo que al final construye identidad, pero que además sirve para controlar grupos de población. Bueno, y entre las cuestiones que han quedado sobre la mesa, más delicadas, ¿no? Que se ha dicho, más polémicas, era la idea de repensar el sujeto político feminista, tener en cuenta colectivos como los trans, trabajadoras sexuales, mujeres racializadas, etcétera, etcétera. Y por último, la idea de la prevención, ¿no? Si no tenemos un feminismo punitivista, que nos tocará la prevención, y entonces a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos con esto y con los discursos neomarxistas. Bueno, pues ahora sí, igual tenemos un poquito menos de tiempo del que esperábamos, pero yo creo que no podemos renunciar a un turno de preguntas, ¿no? Con las cuestiones que han quedado sobre la mesa. Antes de comenzar, ahora mismo os doy la palabra, solo porque algunas igual empezamos a marcharnos, aunque acordaros que luego hay pinchos y la oportunidad de tomar un vino. Quería dar las gracias a Mónica, que nos ha estado haciendo la labor de traductora, y bueno, y que luego lo sentí. Y bueno, y algunas sí que nos ha llegado a la radio para poder escuchar la traducción. Entonces, bueno, pues nuestras disculpas, porque sabemos que en esto también tenemos que ir empoderándonos poco a poco y que también la gestión del lenguaje hay que hacerla bien, ¿no? Hay que gestionarlo, pero bueno, para la próxima tendremos más radios para todas. Entonces hará que yo también mis intervenciones sean mías, o que le toque, pues pueda intervenir también más en euskera. Bueno, ahora sí, creo que había una pregunta ahí. Sí, me ha gustado mucho escucharos a las tres en distintos ámbitos, y quería hacer una pregunta a Rocío, más que nada por los colectivos que mencionabas. Está habiendo un movimiento social de madres feministas a nivel estatal por una proposición de ley que aparentemente es igualitaria o feminista o progresista y que está tachando un poco pues, de capitalismo, como es una ley paternalista, y cómo en esos colectivos que comentabas del feminismo, las madres, es decir, las mujeres que en el siglo XXI deciden ejercer la maternidad, no están representadas. Entonces, mi pregunta es, ¿habría que dar cabida a esas mujeres feministas que deciden de forma libre ser madres y que deciden criar a sus hijos, y no porque una proposición de ley de Unidos Podemos dictamina que el padre tiene que tener 4 meses de baja remunerada porque si no los cobra no va a cuidar a sus hijos? En este movimiento, porque se habla de la cuarta ola feminista, que las madres como sujeto político, ¿sabéis si tenéis constancia de que eso está moviéndose a nivel estatal o todavía está lejos el feminismo que hay actualmente de interiorizar la maternidad como algo también feminista? Si te parece, recogemos un par de preguntas más, como vamos un poquito justas de tiempo. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, bueno, gracias a las, la verdad es que ha sido, las tres intervenciones han sido muy amplias y hay mucho debate, ¿no? Pero yo quería un poco, o mi preocupación, vinculado un poco al título de la charla, es que creo que ha salido también de las tres, ¿no? La idea de que al final puede ser utilizado reivindicaciones feministas para reforzar un sistema político. Y yo creo que realmente ese es un riesgo. Entonces quería preguntaros, no sé, o sea, por dónde enfocar o qué línea de trabajo hacer para realmente combatir, ¿no?, esa idea. Porque yo, por lo menos en mi experiencia, lo que veo en estos momentos del feminismo es que hay un poco de debate. O sea, yo muchas de las cosas que has planteado, por ejemplo, todavía aquí en el País Vasco hemos discutido muchísimo. Yo creo que ahora en esta época hay mucha gente que se siente feminista, muchas movilizaciones, pero
contenido ideológico, por decirlo de alguna manera, me parece que falla bastante. Y ahí es donde veo el riesgo de que realmente se aprovechen las reivindicaciones feministas para reforzar el sistema penal. Un poco qué línea de trabajo. Una última pregunta. Habéis hablado del requisito del Código Penal, no requisito del Código Penal como mecanismo de combatir el patriarcado. A mí me parece interesante que se plantee un análisis psicosociológico de la violencia machista. Es decir, yo percibo mucho, como mujer que soy, en mis entornos masculinos, percibo mucho que hay una reticencia por parte de muchos hombres, incluso yo mismo la he tenido, la sigo teniendo, tengo que revisarla constantemente, a aceptar y a asumir nuestra parte de responsabilidad y culpa, sería culpa no una culpa punitiva, sino una culpa que hay que corregir, porque no se está, como entiendo yo, veo yo una carencia de ese tratamiento psicosociológico para que las personas puedan construirnos en su justa medida en esos ámbitos de responsabilidad. Yo no sé, veo un poco una carencia ahí. Vale, muchas gracias. Si os parece, con esto cerramos un primer turno de palabras y quién se anima a preguntar. Nos dejamos un minutito. Vale, yo te quiero preguntar de nuevo, es que no sé si te he entendido bien la pregunta. ¿Me estás preguntando por lo de permisos iguales y transferibles? Es que a raíz de esa proposición de ley que salió en mayo de este año, está habiendo un movimiento de madres feministas para erradicarlo porque tiñe de igualdad algo que no es igualdad. Entonces, el cómo las mujeres que decidimos libremente ser madres tengamos voz en la unidad familiar y que no tengamos... Cuando dices libremente ser madre, ¿a qué te refieres? Que a día de hoy el ser madre es una elección, ahora no es una imposición. Entonces, en ese momento en el que un partido de izquierdas propone una ley en la que se igualan los permisos maternos por igualdad o por cuidado, porque los hombres impliquen el cuidado de sus hijos, es decir, ¿por qué la mujer no tiene en su unidad familiar decisión de decir yo quiero criarle o tú quieres criarle o criamos a ellos? ¿Por qué una ley tiene que obligar a cuidar en lugar de que la mujer tenga voz y voto? Vale. La ley es paternalista en el momento en que no dan voz a la mujer para que ella decida si quiere o no criar a su hijo. Si quiere o no, Criar a su hijo en igualdad o como lo decía la familia. Es decir, esa ley implica que los cuidados tienen que ser obligatorios para llegar a una igualdad o una, lo que sea, a un feminismo o lo que sea. El tema es por qué esa ley está saliendo de un partido de izquierdas, por qué esa proposición de ley está teniendo aceptación en todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y por qué esa ley desde el feminismo se apoya en lugar de decir, pues que hable colectivo de madres, que tengan ellas voz para una ley que implica a ese colectivo. Entonces, desde el feminismo, al ver si la maternidad se sigue viendo como una carga o se valora que las mujeres que libremente deciden ser madres y criar a sus hijos lo hagan dentro del feminismo. vale, el debate es interesantísimo. Yo te puedo responder un poco qué se está diciendo desde cada lugar, ¿no? De hecho, la propuesta de, no sé exactamente si hablamos del grupo de mujeres, pero una de las cosas que decían era ¿por qué tenemos que tener 16? Dame más a mí, que soy la madre, que yo quiero estar con el... Este es el debate del apego también, ¿eh? O sea, que aquí hay mucho del debate de qué hace con apego, sí, no... ¿Qué es? La familia decide. O sea, la plataforma Petra que ha salido para erradicar esa proposición de ley, lo que dice es que cada familia decide. Entonces, como se está escuchando de distintos colectivos del feminismo, oigo, o no oigo las madres, como se puede decir, que las madres decidan por qué las madres desde madres feministas, es decir, por qué las madres Vamos a intentar un poquito las intervenciones. Te respondo rápidamente y no me extiendo mucho. El argumento de base tiene que ver con la pregunta del compañero de fondo, es decir, en la medida en que se cría de manera igualitaria, se recibe educación de manera igualitaria. La presencia afectiva del hombre en ciertas tesis, no estoy diciendo que esté de acuerdo o no, las voy a exponer y punto, ya luego me mojo con la copita después. Pero el planteamiento que va a venir del otro lado es, primero ya se ha pasado por la experiencia histórica de que la familia decida y un 2% de hombres decidió cargar con los cuidados de manera no obligatoria,
con lo cual hay una estructura de fondo que tiene que ver con lo económico, con lo laboral, bla, 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 es decir, la decisión de la familia se pone entre comillas. Y dos, es fundamental para crecer en igualdad, recibir afecto, presencia igualitariamente, ¿no? Gran parte de las construcciones hegemónicas de la masculinidad se va a explicar desde esta tesis en el hecho de que, de que es la ausencia paterna frente al aspecto materno lo que construye, lo que dirían los psicoanalistas, ¿no? El principio padre en el padre y el principio madre, ¿no? El principio de afecto y de cuidado en la madre, y se construye la dicotomía de género. Esto es lo que te van a plantear. Desde el otro lado, lo que se está planteando es, bueno, yo paro, el vínculo de la madre es innegable con la bebé o con el bebé, y sin embargo esto se está politizando, ¿no? Se está obligando a los hombres a tomar un espacio que quizás las madres pueden reutilizar de otra manera o repensar o pactar en casa. Se está quitando agencia. Ese es el debate. Luego vemos si quieren pero no sé si te ayuda, ¿no? Esa sería como la idea. Y a los compañeros, le respondo al compañero del final y ya me retiro para no ocupar mucho tiempo. Claro, gran parte del discurso de lo que tú llamas, ¿no?, lo psicosociológico, es el debate de las políticas de igualdad tienen que intervenir, tenemos que pensar políticas de igualdad desde el feminismo, o llamémosle como queramos, para intervenir con hombres y para cortocircuitar la construcción de masculinidad hegemónica, o no, o vamos a esperar que mate para hacer algo. O sea, ¿cómo intervenimos la construcción de masculinidad hegemónica? ¿Cómo os desprogramamos, ¿no? En algún modo sería la pregunta, a diferentes niveles, porque además no siempre hay que trabajar con hombres agresores, se puede trabajar con gente joven. ¿Cómo se hace esto, no?, sin que la coeducación sea celebrar el 8 de marzo y el 25 de noviembre en el cole? Y en realidad ahí está el debate que yo planteaba antes de qué narrativa va a construir el feminismo para hombres, ¿no? Sin que sintamos que nos estamos haciendo cargo de vuestro proceso es vuestro, pero nosotros necesitamos estrategias políticas para hacer llegar otro discurso, y es una responsabilidad nuestra. Sobre esto creo que voy a querer... Sí, yo es que no me puedo aguantar porque, claro, es que la violencia de género en los juzgados, en mi profesión, pues podría dar para días y días, ¿no? Pero no me aguanto porque en esto de que estamos comentando, yo creo que varias intervenciones han hecho referencia a ello, ¿no? Y un poco mi exposición inicial iba por ahí, ¿no? De cómo las instituciones se van de rositas con, ya tenemos los agresores aquí, castigámonos, el sistema punitivo, y ya está, ya denunció a la mujer, he conseguido mi finalidad, que denuncie, modifico el sistema punitivo que a la postre va a afectar prácticamente al resto de la sociedad, que no a quien debiera, en este caso, sí eso, pero no me aguanto sin decir que al loro, con lo que nos están colando en nombre de la igualdad, por encima de nuestras querencias, de nuestras vivencias y de lo que nosotras opinamos. Al loro con lo que nos están colando en nombre de la igualdad, incluso desde determinadas izquierdas. Y ahí dejo sobre la mesa el tema de la custodia compartida. Ahí dejo, pues estaría para otras 2 jornadas, pero cuidadito con esta violencia institucional que, por muy sutil que sea, no es menos agresiva, sino todo lo contrario que la agresión que como consecuencia tiene un ojo morado, que es lo que nos venden como mujer maltratada. Es terrible lo que hoy en día, el día a día, o sea, y no hablo de una, de 2, de 3, de cientos. Nos toca colar en nombre de la igualdad. Bueno, no sé si me pasa. Yo quería comentar... ¿Sí? No, yo quería comentar que, bueno, alguna idea que también, ¿no?, con lo que comentaba también la compañera de, bueno, si no utilizamos el sistema penal, ¿qué otras estrategias hay? Que creo que también va un poco en relación con el resto de intervenciones, ¿no? Yo traía aquí, porque aparte de hacer toda la crítica, toda la perspectiva, bueno, toda, ¿no?, una parte de perspectiva contra esta idea del feminismo punitivo, traía pues una serie de propuestas, porque a veces es verdad que es como, bueno, ¿qué, no? Yo creo que por una parte hay también un efecto también de todo esto de lo que venimos hablando, ¿no?, de este efecto del populismo punitivo, de este sistema penal del enemigo y todo esto, que tiene que ver también con crear una situación de alarma y de urgencia que es muy relativa. O
O sea, es decir, que y creo que en esto sí que a lo mejor, en parte también los movimientos feministas tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Que tiene que ver con crear una especie de estados, y esto nos tiene que recordar también a otros momentos históricos bastante peligrosos, que tienen que ver con crear estados de terror sexual, ¿no? Según el cual, cuando se sobredimensiona el alcance de la violencia, no solo nombrando como violencia, ¿no? Que aquí habría otra cuestión, que es el tema de definir exactamente y poder ser rigurosas en lo que estamos nombrando como violencia, para que de alguna forma, en algunos casos, no se caiga en sobredimensionar la situación de violencia y la extensión de la violencia y se acabe cayendo en modelos y en estados del terror sexual, y que por tanto muchas veces esas situaciones generan una situación de alarma que dices, pero a ver, es que algo tenemos que hacer súper posibilista, y entonces todas las perspectivas que son tachadas de utópicas y de que no tienen ningún tipo de repercusión en la práctica y la cotidianidad, y que me parece que también es bastante peligroso esa cosa de la urgencia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Yo cuando ponía el ejemplo de a quién acaban perjudicando estas medidas, se me ocurría un caso de una mujer trans, racializada, etcétera, trabajadora sexual, que su principal problema no era la cuestión, o sea, es decir, el problema es que los problemas o las situaciones de vulneración y de precariedad que en muchos casos viven las personas en situaciones más fastidiadas, no se resuelven mediante el sistema. Pues pongo un ejemplo, Yo me acuerdo de una mujer que tenía una situación de violencia, esta mujer, ¿no? Que tenía una situación de violencia, que no había sido atendida correctamente por el circuito de violencia porque no era reconocida como víctima porque no cumplía determinados parámetros, etcétera, ¿no? O sea, esta señora, que ahora de repente en una ley se endurezcan los delitos de odio por transfobia, a ver, es que no sé si le va a solucionar mucho la vida, cuando precisamente era una mujer trans que lo que no tenía era acceso a la vivienda, acceso al mercado laboral, acceso a ningún tipo de derecho, porque además era una persona en una situación administrativa irregular, etc. Y entonces es como, bueno, probablemente es mucho más interesante que se piense en cómo se accede a esos derechos, cómo que se puede acceder a los derechos, redistribución de recursos, que los circuitos de inserción laboral no sean estigmatizantes y no les digan a estas señoras que, hombre, poco menos que están, ¿no? Como comentaba la compañera, que están atrasadas y es que no puedes ir con esta falda tan corta a una entrevista, que las victimicen, que las hagan avergonzarse de lo que son, ¿no? Precisamente para acceder a ese mercado laboral, ¿no? Entonces es como, bueno, al final es como podemos revisar y podemos actuar en muchos otros espacios, incluso si lo pensamos desde la institución de las políticas públicas, que no es únicamente el modelo penal y que tienen que ver efectivamente con revisar protocolos, normativas internas, acceso a los recursos, etcétera, y que revisando esos espacios mejorar la vida de muchas mujeres para las cuales las agresiones concretas evidentemente son un problema, pero toda la situación de desventaja es lo que las está situando en una situación realmente de vulneración gravísima, ¿no? Entonces me parece que por ahí habría un poco esa parte. Y luego, otra de las cuestiones, simplemente yo igual soy bastante partidaria de hablar desde una perspectiva transfeminista, de que de alguna forma de lo que tendamos no es a crear nuevas identidades y fortalecer ese sujeto político en base a unas categorías y una serie de atribuciones normativas, empezando a crear toda una serie de identidades y de sujetos que de alguna forma nos están constriñendo las posibilidades de existencia, ¿no? Y a mí me parece que el sujeto político del feminismo, más que estar basado en cuestiones identitarias, y esto ya es una opinión desde mi lugar y desde mi perspectiva política, pues quizás sería más interesante que lo pensáramos desde lugares políticos, éticos, de posicionamiento, de compromiso, y no tanto en cuestiones que tienen que ver con una determinada corporalidad, y más con los problemas que esto nos está suponiendo a nivel de la definición de quién es el sujeto del feminismo. ¿Cómo vamos a establecer que una mujer trans no es un sujeto del feminismo? Pero vamos a ver, y en cualquier caso, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En sus genitales? ¿En si está operada? O sea, ¿vamos a entrar a mirar DNIs? ¿Vamos a entrar a mirar qué vamos a mirar? Para establecer y para definir quién entra o no en esos parámetros, ¿no? Y por tanto, conforme
menos rígidos sean esos parámetros que definen el sujeto político del feminismo, más fácil será, yo creo, que no se den estas situaciones de nuevas exclusiones dentro del feminismo, ¿no? Y en relación con lo de la cuestión de los hombres cis, por decirlo de alguna forma, que parece que, ¿no?, que era súper polémico, bueno, pues tampoco es tan polémico, me parece que o sea, ¿por qué no tenemos que hablar de aliados del feminismo y por qué en vez de hablar de hombres feministas, ¿no? También ahí yo dejo la cuestión. A mí me parece que es importante empezar a pensar que el feminismo es una política de transformación social y de revolución, es una postura ética, política, no es una postura que se base en una corporalidad o en unos genitales. Esa es mi opinión. También creo que hay muchos hombres cis con sexualidades muy diversas, tengo muchos compañeros, ¿no?, cis, maricas, heterosexuales, etc., da igual, pero que en cualquier caso me parece que también son sujetos y compañeros activos en el feminismo, ¿no?, al menos en el feminismo tal y como yo lo entiendo, ¿no? Y por ahí me parece que una de las cosas pendientes también del feminismo, no solo hacer la prevención, que estoy totalmente de acuerdo, incluso yo creo que un tema súper pendiente es desde incluso los movimientos sociales, ya no solo desde la institución, desde los movimientos sociales, entendiendo así el sujeto político del feminismo, qué hacemos con las personas, o sea, cómo acompañamos o no a las personas que agreden, ¿no? O sea, es decir, no sé si les tenemos que acompañar o no sé cómo se llamaría exactamente el proceso, pero me parece que muchas veces, quizá no siempre, pero muchas veces las personas que agreden están siendo víctimas de muchas otras situaciones de desventaja y de violencia gravísimas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, no digo que quizás tenga que ser ahora nuestra responsabilidad y nos cuesta muchísimo, sé que es incómodo, pero también me parece que es importante pensar en cómo podemos también de alguna forma participar en esa reflexión que se hace en estos casos y cómo acompañamos también, dado que yo pienso que el feminismo es una herramienta de transformación social e individual también importantísima, ¿no? Y al menos en los casos en los que eso sea posible pueda ser utilizado como tal. Y ahí lo dejo y me apoyo mucho. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con esta ronda de preguntas nos ha quedado, ¿no?, hemos podido completar un poco una pata que nos había quedado sin tratar tanto o sin profundizar tanto, que cuando hablamos de justicia patriarcal, pues no solo nos estamos refiriendo al derecho penal, ¿no? Vemos como el derecho de familia, cómo influye, pero cómo influye también el derecho a la vivienda, cómo influye, bueno, pues otro tipo de espacios en los que también tenemos que reflexionar. Vale, yo estoy viendo que cada vez somos menos, ¿no? Y que cada vez es más tarde. Entonces, no sé, a no ser que alguien tenga algo muy urgente que preguntar, si os parece lo podemos dejar aquí, pero como no se van a ir a ningún lado, van a estar aquí con nosotras, pues se lo podéis preguntar directamente. Sí, hacemos así. Muy bien, pues muchas gracias a todos.